Supongo que lo que querías era demostrar tu extraordinaria inteligencia, dijo Kilvin con naturalidad. No solo querías terminar tu aprendizaje en la mitad de tiempo, sino que querías traerme una lámpara con un diseño mejorado. Seamos francos, Elirk Bote. Has hecho esta lámpara porque querías demostrar que eres mejor que los otros aprendices, ¿verdad? Mientras lo decía, Kilvin me miró de hito en hito, y por un instante no atisbé en su mirada esa característica distracción. Se me quedó la boca seca. Bajo la greñuda barba y el fuerte acento atur de Kilvin se escondía una mente afilada como el diamante. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que podría mentirle y salir airoso? Por supuesto que quería impresionarlo, el maestro Kilvin dijo bajando la mirada. Creía que eso se daba por hecho. No te humilles, dijo él. La falsa modestia no me impresiona. Levanté la cabeza y me puse derecho. En ese caso, maestro Kilvin, admitió que soy mejor. Aprendo más deprisa. Trabajo más. Mis manos son más diestras. Mi mente es más curiosa. Sin embargo, también espero que eso lo sepa usted sin necesidad de que se lo diga yo. Kilvin ascendió. Así está mejor. Y tienes razón, ya sé todo eso. Subió y apagó la lámpara mientras apuntaba a diferentes objetos repartidos por la habitación. Y francamente, tu habilidad me impresiona, como era de esperar. La lámpara está muy bien acabada. La señaldría es muy ingeniosa. Los grabados, precisos. Es una obra inteligente. Me ruboricé de placer ante esos cumplidos. Pero la artificería es algo más que simple habilidad, prosiguió Kilvin. Dejó la lámpara en la mesa y apoyó una enorme mano a cada lado. No puedo vender esta lámpara. Podría acabar en manos de las personas equivocadas. Si atrapan a un ladrón con un utensilio así, los arcanistas saldríamos perjudicados. Has terminado tu aprendizaje y te has destacado en términos de destreza. Me relajé un poco. Pero tu criterio está, de cierto modo, en tela de juicio. La lámpara la fundiremos y la reutilizaremos, supongo. ¿Va a fundir mi lámpara? Había trabajado un ciclo entero en ella y había invertido casi todo el dinero que tenía en la compra de materias primas. Tenía previsto obtener un beneficio considerable cuando Kilvin la vendiera, pero Kilvin me miró, muy decidido. Nos corresponde a todos conservar la reputación de la universidad, Elirk Bote. Un artículo como este en malas manos nos perjudicaría a todos. Estaba buscando una forma de persuadirlo cuando el maestro agitó una mano señalando la puerta. Ve a darle la buena noticia a Manet. Desanimado, salí del taller y me recibió el sonido de un centenar de manos tallando madera, cincelando piedra y batiendo metal. La atmósfera estaba impregnada del olor a ácidos de grabado, hierro caliente y sudor. Vi a Manet en un rincón, colocando unas baldosas de cerámica en un horno. Esperé hasta que hubo cerrado la puerta y se apartó, secándose el sudor de la frente con la manga de la camisa. ¿Cómo te ha ido? Pregunté. ¿Has aprobado o voy a tener que aguantarte un bimestre más? He aprobado, contesté quitándole importancia. Tenías razón respecto a las modificaciones. No le han impresionado. Ya te lo advertí, repuso Manet sin excesiva petulancia. Tienes que recordar que llevo más tiempo aquí que 10 alumnos juntos. Cuando digo que, en el fondo, los maestros son conservadores, no hablo por hablar. Lo digo por algo. Manet se pasó una mano por la barba desgreñada mientras observaba las olas de calor que desprendía el horno de ladrillo. ¿Sabes ya qué vas a hacer con tu tiempo ahora que tienes libertad para hacer lo que quieras? Tenía pensado preparar un lote de emisores para lámpara azul, contesté. Los paganos bien, dijo Manet, pensativo. Pero está arriesgado. Ya sabes que soy cuidadoso, lo tranquilicé. Eso no quita que siga siendo arriesgado, dijo Manet. ¿Un tipo al que enseñé hace unos 10 años cómo se llamaba? Se dio unos golpecitos en la cabeza, y luego se encogió de hombros. Cometió un pequeño desliz. Manet chascó los dedos. Pero con eso basta. Sufrió quemaduras graves y perdió un par de dedos. Después de eso no triunfó mucho como artífice. Miré a Camar, tuerto y con la cabeza calva y cubierta de cicatrices. Entiendo lo que quieres decir. Flexioné los dedos, nervioso, mientras contemplaba el contenedor de metal. Los primeros 2 días después de la exhibición de Kilvin, los alumnos se habían mostrado intranquilos en su proximidad, pero pronto se había convertido en otra pieza más del equipo. Lo cierto era que en la factoría había 10.000 maneras diferentes de morir si no tenías cuidado. La brea come huesos era, sencillamente, la última y más emocionante forma de matarte. Decidí cambiar de tema. ¿Puedo preguntarte una cosa? Dispara, dijo Manet vigilando un horno que teníamos cerca. Fuego. Puse los ojos en blanco. ¿Dirías que conoces la universidad mejor que nadie? Manet ascendió.
Mejor que nadie que siga vivo. Conozco todos sus pequeños secretos. Bajé un poco la voz. Entonces, si quisieras, ¿podrías entrar en el archivo sin que nadie se enterara? Manette entrecerró los ojos. Sí, podría responder. Pero no lo haría. Fui a continuar, pero él me cortó con algo más que un deje de exasperación. Escucha, hijo. Ya hemos hablado de esto otras veces. 10 paciencia. Tienes que darle a Loren más tiempo para que se calme. Solo ha pasado un bimestre desde que ha pasado medio año. Manette sacudió la cabeza. A ti te parece mucho tiempo porque eres joven. Créeme, Loren todavía lo tiene muy reciente. Dedícate un bimestre más a impresionar a Kilvin, y luego pídele que interceda por ti. Confía en mí, funcionará. Puse cara de abatimiento. Con solo que Manette agitó firmemente un dedo. No. 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 No te lo enseñaré. No te lo diré. No te dibujaré un mapa. Suavizó la expresión y me puso una mano en el hombro, tratando de suavizar su negativa. ¿Qué te nos asiste? ¿Para qué tanta prisa? Eres joven. Tienes toda la vida por delante. Agitó el dedo índice, apuntándome. Pero si te expulsan, será para siempre. Y eso es lo que pasará si te sorprenderán colándote en el archivo. Dejé caer los hombros, desalentado. Supongo que tienes razón. Eso es, tengo razón para confirmar a Manette, y se volvió hacia el horno. Y ahora, vete. Me vas a provocar una úlcera. Me marché reflexionando, furioso, sobre el consejo que me había dado Manette y sobre lo que, sin darme cuenta, me había revelado. Por lo general, Manette solía dar buenos consejos. Si me portaba bien durante un bimestre, podría entrar de nuevo en el archivo. Era la ruta más segura y más sencilla hacia lo que yo quería conseguir. Por desgracia, yo no podía permitirme el lujo de tener paciencia. No podía olvidar ni por un momento que ese bimestre sería mi último bimestre a menos que encontrara la manera de ganar mucho dinero muy deprisa. No. La paciencia estaba descartada. Al salir, me asomé al despacho de Kilvin y lo vi sentado a su mesa, encendiendo y apagando mi lámpara. Volvía a estar abstraído, y no me cupo duda de que la vasta maquinaria de su cerebro estaba ocupada pensando en media docena de cosas a la vez. Di unos golpes en el marco de la puerta para llamar su atención. ¿Maestro Kelvin? Él no se volvió para mirarme. Sí. ¿Puedo comprar yo la lámpara?, preguntó. Me vendría bien para leer por la noche. Me gasté mucho dinero en velas. Me planté retorcerme las manos, pero decidí no hacerlo. Habría resultado demasiado dramático. Kilvin caviló un buen rato. La lámpara que tenía en la mano dio un débil chasquido cuando el maestro volvió a encenderla. No puedes comprar lo que han fabricado tus manos, dijo. El tiempo y los materiales con que la hiciste eran tuyos. Me la ofreció. Entré en la habitación para coger la lámpara, pero Kilvin retiró la mano y me miró a los ojos. Quiero dejar clara una cosa, dijo con seriedad. No puedes venderla ni prestarla. Ni siquiera a alguien en quien confíes. Si se perdiera, acabaría en malas manos y sería utilizado para merodear en la oscuridad y para hacer cosas deshonestas. Le doy mi palabra, maestro Kilvin. No la utilizará nadie más que yo. Salí del taller y trata de mantener una expresión neutral, pero por dentro sonreía de satisfacción. Manette me había confirmado exactamente lo que yo quería saber, que había otra forma de entrar en el archivo. Un camino secreto. Si existiera, yo lo encontraría. 65 Chispa convencía a Boyesen para que me acompañaran a Leolio con la promesa de invitarlos a una copa, el único acto de generosidad que podía permitirme. Veréis, aunque las interferencias de Ambrose me impidieron conseguir que algún acaudalado noble me financiare, seguía habiendo muchos amantes de la música que me invitaban a más copas de las que yo podía consumir. Ese problema tenía dos soluciones sencillas. Podía convertirme en un borracho o podía recurrir a un ardid que funciona desde que existen las tabernas y los músicos. Prestad mientras atención, descorro las cortinas para revelaros un secreto de bardo celosamente guardado. Supongamos que estamos en una posada. ¿Me oís tocar? Reís, lloráis, y, en general, admiraréis mi maestría. Después queréis demostrarme vuestro agradecimiento, pero no tenéis los medios para regalarme una cantidad sustanciosa de dinero, como harían un comerciante o un noble acaudalados. De modo que me invitáis a una copa. Yo, sin embargo, ya me he bebido una copa. O varias. O quizás esté intentando mantenerme despejado. ¿Rechazo tu oferta? Por supuesto que no. Con eso solo desaprovecharía una valiosa oportunidad y, probablemente, vosotros lo interpretaríais como un deseo.
Así que acepto de buen grado vuestra invitación y le pido al camarero un aguamiel de Greystale. O un Souten. O un vino blanco de determinada cosecha. El nombre de la bebida no es lo que importa. Lo que importa es que esa bebida, en realidad, no existe. El camarero me sirve agua. Vosotros pagáis la copa, yo os doy las gracias, y todo el mundo se queda contento. Más tarde, el camarero, la taberna y el músico se reparten el dinero. Todavía existe otra fórmula, los establecimientos más preferidos te dejan anotar esas copas en una cuenta y consumirlas más tarde. El Eolio era de esa clase de locales. Eso explica que, pese a mi precaria situación económica, consiguiera llevar una botella entera de Scouten a la mesa donde me esperaban Will y Sim. Will miró la botella con apreciación cuando me senté. ¿Celebramos algo? Kilvin ha aprobado mi lámpara simpática. Estáis ante el artífice oficial más reciente del arcano, dije con cierta suficiencia. La mayoría de los alumnos tardan como mínimo 3 o 4 bimestres al concluir sus periodos de aprendizaje. No les habló a mis amigos del pequeño chasco que me había llevado con la lámpara. Ya era hora, dijo Will con frialdad. ¿Cuánto ha tardado? ¿Casi 3 meses? La gente empezaba a rumorear que habías perdido facultades. Pensaba que os alegraríais más por mí, repuse mientras retiraba la cera de la botella. Mis días de ladronzuelo podrían estar llegando a su fin. Sim hizo un ruidito de desdén. Aguantas bastante bien comentando. Brindemos por tus éxitos venideros como artífice, dijo Will, y dio un golpe en la mesa con su copa de vino. Porque nos proveerán de más copas en el futuro. Y además, dije mientras retiraba los últimos restos de cera, siempre está la posibilidad de que os emborrache lo suficiente para que algún día me dejéis colar en el archivo cuando estéis trabajando en el mostrador. Lo dije en un tono calculadamente jovial y miré a Will para analizar su reacción. Will bebió un sorbo despacio, sin mirarme a los ojos. No puedo. La frustración me produjo una sensación desagradable en el estómago. Hice un ademán para dar a entender que no podía creer que Will se hubiera tomado mi chiste en serio. Ya lo sé, hombre, lo he pensado mucho, me interrumpió Willem. No te mereces el castigo que te han impuesto, y sé lo mucho que te fastidia. Bebió un sorbo de vino. A veces lo expulsa temporalmente a algún alumno. Unos días por hablar demasiado alto en la tumba. Unos ciclos por maltratar un libro. Pero la prohibición definitiva es diferente. Eso no pasaba desde hace muchos años. Lo sabe todo el mundo. Si te viera alguien, sacudió la cabeza. Perdería mi puesto de secretario. Podrían expulsarnos a los dos de la universidad. No te castigues, dije. El simple hecho de que te lo hayas planteado significa nos estamos poniendo sensatos, intervino Sim golpeando la mesa con su copa. Abre la botella y brindaremos para que Kilvin quede tan impresionado contigo que hable con Oren y consiga que te levanten la sanción. Sonreí y empecé a introducir un sacacorchos en el tapón de la botella. Tengo otro plan mejor, dije. Voto por que brindemos por la eterna desventuración y el eterno tribulamiento de un tal Ambrose Anso. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo, dijo Will levantando su copa. Dios santo, dijo Simón bajando la voz, mirad que ha encontrado Deoch. ¿Qué pasa? Me pregunté concentrándome en sacar entero el tapón de la botella. Ya ha vuelto a hacerse con la mujer más guapa del lugar, contestó Sim con una osquedad inusitada. Hay para odiarlo. Mira, Sim, tus gustos en lo relativo a las mujeres son, como mínimo, cuestionables. El tapón salió produciendo un sonido agradable, y se lo mostré a mis amigos, triunfante. Ni Will ni Sim me hicieron caso, tenían la mirada clavada en la puerta del local. Me volví y miré. Espera un momento. Es Dena, dije. Sim me miró. ¿Dena? Fruncí el ceño. Diana. Dena. Es la chica de la que os hablé. La que cantó conmigo. Cambia mucho de nombre. No sé por qué. Willem me lanzó una mirada de incredulidad. ¿Esa es tu chica? Me preguntó como si no pudiera creerlo. Es la chica de Deoch, lo corrigió Simón con gentileza. Desde luego, eso era lo que parecía. El apuesto y musculoso Deoch hablaba con ella con su habitual desparpajo. Dena reía y lo abrazaba con naturalidad. Noté una fuerte opresión en el pecho al verlos juntos. Entonces Deoch se dio la vuelta y me dijo. Dena miró hacia donde él le indicaba, me vio, y una sonrisa iluminó su rostro. Le devolví automáticamente la sonrisa. Mi corazón empezó a latir de nuevo. Le hice señas para que viniera. Dena le dijo algo a Deoch y empezó a avanzar hacia nuestra mesa. Di un rápido sorbo de Scouten mientras Simón me miraba con un gesto de asombro que rayaba en la veneración. Dena llevaba un vestido de color verde oscuro que le dejaba los brazos y los hombros al descubierto. Estaba preciosa y lo sabía. Me enfado.
Cuando llegó a nuestra mesa, los tres nos levantamos. Confiaba en encontrarte aquí, dijo. Hola, una pequeña reverencia. Y yo confiaba en que me encontraras. Te presento a dos de mis mejores amigos, Sem sonriendo con alegría y se apartó el flequillo de los ojos y Willem. Willem inclinó la cabeza. Esta es Diane. Dena se sentó en una silla. ¿Y qué ha llevado a estos tres jóvenes tan atractivos a salir esta noche? Estamos conspirando contra nuestros enemigos, respondió Simón. Y celebrando una cosa, me apresuré a añadir. Willem alzó su copa, confusión para el enemigo. Simón y yo fuimos a brindar, pero entonces caí en la cuenta de que Dena no tenía copa. Lo siento, dije. ¿Puedo invitarte a algo? Confiaba en que me invitaras a cenar, contestó ella. Pero me sentiría culpable si te hiciera abandonar a tus amigos. Traté de encontrar una forma diplomática de librarme de Will y de Sim. Estás dando por hecho que queremos estar con él, se me adelantó Will. Si te lo llevas, nos harás un favor. Dena se inclinó hacia adelante mirándolo de hito en hito, y en sus rosados labios se insinuó una sonrisa. ¿En serio? Willem ascendió con gravedad. Bebe más de lo que habla. Dena me miró con gesto burlón. ¿Tanto? Además, intervino Simón con inocencia, si desaprovechara la oportunidad de estar contigo, se pasaría varios días de un humor insoportable. Si lo dejas aquí, no nos servirá para nada. Me puse colorado y sentí un irreprimible impulso de estrangular a Sim. Dena rió con dulzura. En ese caso, creo que será mejor que me lo lleve. Se levantó con un movimiento como el de una rama de salsa doblándose al viento y me ofreció una mano. Yo se la cogí. Willem, Simón, espero volver a veros pronto. Mis amigos le dijeron adiós con la mano, y nosotros nos dirigimos hacia la puerta. Me caen bien, dijo Dena. Willem es como una piedra bajo el agua. Simón es como un chiquillo chapoteando en un arroyo. Su descripción me hizo reír. Ni yo mismo lo habría dicho mejor. ¿Has dicho algo de una cena? Mentía, confesó Dena sin remordimiento. Pero me encantaría esa copa que me ha ofrecido. ¿Qué te parece la espita? Arrugó la nariz. Demasiados ancianos y muy pocos árboles. Hace una noche estupenda para estar al aire libre. Señalé la puerta. Tú delante. Dena obedeció. Me regodeé con la luz que Dena emanaba y con las miradas de los hombres envidiosos. Cuando salimos del Eolio, hasta Deoch parecía un poco celoso. Pero al pasar a su lado, detecté un extraño destello en sus ojos. ¿Tristeza? ¿Lástima? No me detuve a identificarlo. Estaba con Dena. Compramos una hogaza de pan moreno y una botella de vino de fresas de Aven. Luego buscamos un rincón apartado en uno de los muchos jardines públicos que había repartido por toda Imbe. Las primeras hojas secas del otoño danzaban por las calles. Dena se quitó los zapatos y bailó con suaves movimientos entre las sombras, deleitándose con el tacto de la hierba en la planta de los pies. Nos sentamos en un banco, bajo un gran salsa, luego encontramos un sitio más cómodo, en el suelo, junto al tronco del árbol. El pan era oscuro y compacto, y la tarea de partirlo ofrecía distracción a nuestras manos. El vino era dulce y ligero, y después de que Dena besara la botella, le dejaron los labios húmedos durante una hora. Sei ha percibido la desesperación de la última noche templada del verano. Hablamos de todo y de nada, y la proximidad de Dena, su forma de moverse, el sonido de su voz rozando la atmósfera otoñal apenas me dejaban respirar. Hace un momento tenías la mirada extraviada, dijo. ¿En qué pensabas? Me encogí de hombros para ganar tiempo. No podía contar la verdad. Sabía que todos los hombres debían de piropearla, de cubrirla de halagos más empalagosos que las rosas. Tomé un camino más sutil. Una vez, uno de los maestros de la universidad me dijo que había 7 palabras que hacían que una mujer te amara. Sacudí los hombros fingiendo indiferencia. Estaba preguntándome cuáles serían esas 7 palabras. Por eso hablas y hablas sin parar. ¿Confías en dar con ellas por casualidad? Abra la boca para responder. Entonces, al ver sus ojos chispeantes, apreté los labios e intenté disimular mi rubor y mi bochorno. Dena me puso una mano en el brazo. No te calles por mi culpa, Bote dijo con dulzura. Echaría de menos el sonido de tu voz. Bebió un sorbo de vino. Además, no hace falta que pienses mucho. Las dijiste la primera vez que nos vimos. Dijiste, me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí. Hizo un gesto displicente. Desde ese momento fui tuya. Mi mente me llevó hasta nuestro primer encuentro en la caravana de Roent. Me quedé atónito. Creía que no te acordabas. Dena, que estaba partiendo un trozo de pan, se quedó quieta y me miró con extrañeza. ¿Qué no me acordaba? ¿De qué? ¿Que no te acordabas de mí?
que no te acordabas de nuestro encuentro en la caravana de Roent. Pero bueno, dijo, ¿cómo iba a olvidar al chiquillo pelirrojo que me dejó para ir a la universidad? Me quedé demasiado atónito para aclarar que yo no la había dejado. En realidad, no. Nunca habías vuelto a mencionarlo. Tú tampoco, replicó ella. Quizás pensara que te habías olvidado de mí. ¿Olvidarme de ti? ¿Cómo iba a olvidarme de ti? Al oír eso sonó, pero agachó la cabeza y se miró las manos. Te iban sorprender las cosas que olvidan los hombres, dijeron. Luego, en un tono más ligero, añadió, bueno, quizás no. Estoy seguro de que tú también has olvidado cosas, porque eres un hombre. Recuerdo tu nombre, Dena. Me sentí bien al decírselo. ¿Por qué te lo cambiaste? ¿O era Dena el nombre que utilizabas cuando ibas por el camino hacia Anilin? Dena, dijo ella en voz baja. Casi la había olvidado. Era una niña muy tonta. Era como una flor que se abre. Parece que haga una eternidad que dejé de ser Dena. Se frotó los brazos desnudos y miró alrededor, como si de pronto la inquietara que alguien pudiese encontrarnos allí. Entonces, ¿quieres que te llames Diane? ¿Lo prefieres? El viento agitó las ramas del sauce cuando Dena ladeó la cabeza y me miró. Su cabello imitó el movimiento de los árboles. Eres muy bueno. Creo que prefiero que me llames Dena. Cuando tú lo dices suena diferente. Dulce. Entonces no se ha podido. Más. Te llamaré Dena, dije con decisión. Por cierto, ¿qué pasó en Anilin? Una hoja cayó flotando y se posó en su cabello. Dena se la quitó distraídamente. Nada bueno, contestó esquivando mi mirada. Pero tampoco nada inesperado. Alargué una mano y Dena me dio la hogaza de pan. En fin, me alegra de que volvieras, dije. Mi Aloine. Hizo un ruidito impropio de una dama. Por favor, si alguno de nosotros dos es sabien, soy yo. Yo fui la que vino a buscarte, aclaró. 2 veces. Yo también te he buscado, protesté. Lo que pasa es que, por lo visto, no se me da bien encontrarte. Dena puso los ojos en blanco. Si pudieras recomendarme un momento y un lugar propicios para buscarte, sería muy diferente. Dejé la frase en el aire, convirtiéndola en una pregunta. ¿Quizás mañana? Dena me miró de reojo, sonriente. Eres siempre tan prudente, dijo. Nunca he conocido a ningún hombre que avance con tanto cuidado. Me miró a los ojos, como si lo que acababa de decir fuera un acertijo que tenía solución. Creo que mañana a mediodía será un momento propicio. En el Eolio. Sentí una oleada de calor al pensar que volveríamos a vernos. Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí, dije en voz alta, grabando aquella conversación que habíamos mantenido hacía una eternidad. Después me llamaste mentiroso. Dena se inclinó hacia adelante y me tocó la mano con gesto consolador. Olía a fresas, y sus labios eran de un rojo peligroso incluso a la luz de la luna. ¿Ves qué bien te conocí, ya entonces? Pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Yo hablaba dando sutiles rodeos sobre cómo me sentía, porque no quería pasarme de atrevido. Me parecía que ella hacía lo mismo, pero no estaba seguro. Era como si realizáramos una de esas complicadas danzas cortesanas modeganas en que las parejas se sitúan a escasos centímetros uno de otro, pero, si son buenos bailarines, sin llegar a tocarse. Así llevábamos la conversación. Pero no solo nos faltaba el tacto para guiarnos, también parecíamos sordos. De modo que bailábamos con mucho cuidado, sin saber exactamente qué música escuchaba el otro, sin saber siquiera si el otro estaba bailando. Deoch montaba guardia en la puerta, como siempre. Al verme, me saludó con la mano. Maasa Kadoth. Me temo que tus amigos ya se han marchado. Me lo imaginaba. ¿Hace mucho que se han ido? No, hace solo 1 hora. Levantó los brazos por encima de la cabeza e hizo una mueca. Luego los dejó caer a los lados del cuerpo y dio un hondo suspiro. ¿Estaban enfadados porque los dejó plantados? Deoch irritante. No mucho. Se han encontrado con un par de beldades. No tan bellas como la tuya, desde luego. Se quedó un momento turbado, y luego habló despacio, como si eligiera las palabras con mucho cuidado. Mira, Quote, ya sé que no soy nadie para decirte esto, y espero que no te lo tomes mal. Miró alrededor y de pronto escupió. Mar maldita. No se me dan nada bien estas cosas. Volvió a mirarme e hizo un además impreciso. Mira, las mujeres son como el fuego, como las llamas. Algunas son como velas, luminosas e inofensivas. Algunas son como chispas, o como brasas, o como las luciérnagas que perseguimos las noches de verano. Algunas son como hogueras, un derroche de luz y de calor para una sola noche, y quieren que después las dejen en paz. Algunos son como el fuego de la chimenea, no muy espectaculares,
pero por debajo tienen cálidas y rojas brasas que arden mucho tiempo. Pero Diane Diane es como una cascada de chispas que sale de un afilado cuchillo de hierro que Dios acerca a la piedra de afilar. No puedes evitar mirar, no puedes evitar desearla. Hasta es posible que acerques una mano durante un segundo. Pero no puedes dejarla allí. Te partirá el corazón. La velada estaba demasiado reciente en mi memoria para que yo prestara mucha atención a las advertencias de Deoch. Sonreí. Deoch, mi corazón es más duro que el cristal. Cuando ella lo golpee, comprobará que es fuerte como el latón al hierro, o como una mezcla de oro y adamante. No creas que no soy consciente, que soy como un ciervo asustado que se queda paralizado al oír las cornetas de los cazadores. Es ella quien debería andarse con cuidado, porque cuando lo golpee, mi corazón producirá un sonido tan hermoso y tan claro que la venir hará hacia mí volando. Mis palabras sorprendieron a Deoch, que rió. Dios mío, qué valiente eres. Sacudió la cabeza. Y qué joven. Me gustaría ser tan valiente y tan joven como tú. Sin dejar de sonreír, se volvió para entrar en el eolio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué a Deoch le gustaría parecerse más a mí? Nunca me había hecho un cumplido tan elogioso. Pero lo mejor era que mis días de infructuosa búsqueda habían terminado. Había quedado con Dena al día siguiente, a mediodía, en el eolio para comer, hablar y pasear, como ella misma había dicho. Esa perspectiva me llenaba de alegría y de emoción. Qué joven era. Qué desatinado. Qué sabio. 66 volátil. Al día siguiente me levanté temprano, nervioso porque iba a comer con Dena. Como sabía que era inútil que intentara volver a dormirme, me fui a la factoría. La noche anterior había gastado mucho y me quedaban exactamente 3 peniques en el bolsillo. Estaba deseando aprovecharme de mi recién adquirida posición. Normalmente trabajaba en la factoría por la noche. Por la mañana, todo era muy diferente. Solo había 15 o 20 personas ocupadas en sus proyectos. Por las noches había el doble de gente. Kilvin estaba en su despacho, como siempre, pero la atmósfera era más relajada, había movimiento, pero no bullicio. Incluso vi a Fela en un rincón del taller, trabajando con cuidado un trozo de obsidiana del tamaño de una hogaza grande de sartén. No me extrañaba que nunca la hubiera visto en el taller si tenía por costumbre ir tan temprano. Pese a las advertencias de Manet, decidí hacer unos emisores azules para mi primer proyecto. Era un trabajo difícil, porque había que utilizar brea comehuesos, pero se venderían deprisa, y todo el proceso no me llevaría más de 4 o 5 horas de meticuloso trabajo. No solo podría terminar un tiempo para ir a encontrarme con Dena en el eolio, sino que podría pedirle un pequeño adelanto a Kilvin, y así tendría algo de dinero en la bolsa para comer con Dena. Reuní las herramientas necesarias y me instalé en uno de los extractores que había en la pared este. Escogí un sitio cerca de un empapador, uno de los tanques de vidrio reforzado, de 500 galones de capacidad, que había repartidos por el taller. Si se te caía encima de algún material peligroso mientras trabajabas bajo un extractor, no tenías más que tirar de la manija del empapador y rociarte con agua fría. Si tenía cuidado, no necesitaría el empapador, por supuesto. Pero era tranquilizador tenerlo cerca, por si acaso. Después de armar el extractor, fui a la mesa donde estaba la brea comehuesos. Pese a saber que no era más peligroso que una sierra de piedra o la rueda de aglomeración, no me sentí cómodo tan cerca del contenedor de metal bruñido. Y ese día noté algo diferente. Llamé a uno de los artífices con más experiencia que pasó a mi lado. Haxin tenía el aire demacrado típico de los artífices que trabajaban en un proyecto de gran magnitud, quizás porque dormían muy poco hasta que lo terminaban. ¿Es normal que haya tanta escarcha?, le pregunté señalando el recipiente de brea comehuesos. Los bordes estaban recubiertos de finos hilos blancos de escarcha que parecían diminutos arbustos. Alrededor del metal, el aire temblaba de frío. Haxin le echó un vistazo y se encogió de hombros. Mejor demasiado frío que demasiado caliente, dijo con una risa forzada. Ja, ja. Culo. Su respuesta me pareció lógica, y deduje que el hielo debía de tener algo que ver con el hecho de que en el taller hacía más frío a esa hora de la mañana. Todavía no había ningún horno encendido, y la mayoría de las fraguas aún estaban apagadas. Moviéndome con cuidado, repasé mentalmente el procedimiento de decantación, asegurándome de que no se me había olvidado nada. Hacía tanto frío que echaba vaho por la boca. Se me congeló el sudor de las manos y se me pegaron los dedos a los cierres del contenedor, como cuando, en pleno invierno, a los niños curiosos se les pega la lengua al mango de una bomba de agua. Traspasé cerca de 1 onza de aquel líquido denso y oleoso al frasco de presión, y lo tapé rápidamente. Entonces regresó al extractor y empecé a preparar mis materiales. Tras unos minutos de tensión, inició el largo y meticuloso proceso de preparar e implantar un juego de emisores azules.
Pasadas 2 horas, una voz a mis espaldas interrumpió mi concentración. No era una voz especialmente fuerte, pero tenía un tono de gravedad que nunca ignorabas cuando estabas en la factoría. La voz dijo, «Oh, no». Debido al trabajo que estaba haciendo, lo primero que hice fue mirar el contenedor de brea come huesos. Noté una oleada de sudor frío al ver que el líquido negro salía por el borde del contenedor y resbalaba por la pata de la mesa de trabajo hasta formar un charco en el suelo. Reparé en que la gruesa madera de la pata de la mesa estaba corroída casi por completo, entonces oí un ligero chisporroteo y un burbujeo, y vi que el líquido que se estaba acumulando en el suelo empezaba a hervir. Solo se me ocurrió pensar en la afirmación de Kilvin durante la demostración, además de ser altamente corrosivo, el gas arde al entrar en contacto con el aire. La pata cedió y la mesa empezó a inclinarse. El contenedor de metal bruñido se volcó. Cuando tocó el suelo de piedra, el metal estaba tan frío que no se resquebrajó ni se abolló, sino que se rompió en 1000 pedazos, como si fuera de cristal. Galones y galones del fluido oscuro se derramaron por el suelo del taller. La brea come huesos se expandió por el suelo de piedra caliente y empezó a hervir, y la estancia se llenó de fuertes crujidos y estallidos. Tiempo atrás, el ingenioso diseñador de la factoría había instalado cerca de 2 docenas de desagües en el taller para que fuera más fácil limpiarlo y en previsión de derrames. Es más, el suelo del taller describía suaves subidas y bajadas que enviaban los líquidos vertidos hacia esos desagües. Por eso, en cuanto estalló el contenedor, el oleoso líquido empezó a correr en direcciones opuestas, dirigiéndose hacia 2 desagües diferentes. Al mismo tiempo, seguía hirviendo y formando densas nubes, oscuras como la brea, cáusticas ya a punto de estallar en llamas. Atrapada entre esos 2 brazos de oscura niebla que seguía extendiéndose estaba Fela, que momentos antes trabajaba, sola, en una mesa apartada de un rincón. Se quedó allí plantada, con la boca entreabierta, conmocionada. Iba vestida con ropa sencilla, adecuada para trabajar en el taller, unos pantalones finos y una blusa de lino de manga corta. Llevaba el largo y oscuro cabello recogido en una cola de caballo que le llegaba casi hasta el trasero. Y estaba a punto de arder como una antorcha. La gente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, y la habitación se llenó de un ruido frenético. Todos daban órdenes o gritaban asustados, tiraban las herramientas y volcaban sus proyectos a medio terminar mientras corrían de un lado para otro. Fela no había gritado ni había pedido ayuda, eso significaba que nadie más que yo se había percatado de que estaba en peligro. Si la demostración de Kilvin era cierta, deduje que todo el taller se convertiría en un mar de llamas y niebla cáustica en menos de un minuto. No tenía mucho tiempo, eché un vistazo a los proyectos abandonados que había encima de una mesa cercana, buscando algo que pudiera servirme. Pero no vi nada que pudiera serme útil, un revoltijo de bloques de basalto, carretes de alambre de cobre, una semiesfera de cristal con algunas inscripciones que seguramente estaba destinada a convertirse en una de las lámparas de Kilvin y de pronto supe que tenía que hacer. Cogí la semiesfera de cristal y la estrellé contra uno de los bloques de basalto. La semiesfera se rompió, y me quedó con un fino y curvado trozo de cristal roto del tamaño de la palma de mi mano. Con la otra mano, cogí mi capa de la mesa y me alejé a grandes zancadas del extractor. Apreté el pulgar contra el borde del trozo de cristal y noté un tirón desagradable, seguido de un dolor intenso. Sabía que me había hecho sangre, así que deslicé el dedo por el cristal y pronuncié un vínculo. Me coloqué enfrente del empapador y tiré el cristal al suelo, me concentré y pisé con fuerza, aplastándolo con el talón. Me invadió un frío como jamás había sentido. No era el típico frío que se siente en la piel y en las extremidades en un día de invierno. Me sacudió como un rayo. Lo noté en la lengua, en los pulmones y en el hígado. Pero ya tenía lo que quería. El vidrio reforzado del empapador se resquebrajó por 1000 sitios, y cerré los ojos en el preciso instante en que se estalló. 500 galones de agua me golpearon como un puño inmenso, impulsándome hacia atrás y empapándome hasta la piel. Y entonces eché a correr entre las mesas. Fui muy rápido, pero no lo suficiente. Hubo una segadora llamada roja en un rincón del taller y la niebla empezó a prender, provocando lenguas de violentas llamas que se extendían en todas direcciones. El fuego calentaría el resto de la brea y la haría hervir más deprisa. Eso produciría más niebla, más fuego y más calor. Corrí mientras el fuego se extendía siguiendo los 2 regueros que formaba la brea come huesos al fluir hacia los desagües. Las llamas ascendían con una ferocidad asombrosa, levantando 2 cortinas de fuego que aislaban por completo aquel rincón del taller. Las llamas ya eran más altas que yo, y seguían creciendo. Fela había logrado salir de detrás de la mesa de trabajo y, pegándose a la pared, se había acercado a uno de los desastres del suelo. Como la brea come huesos caía por la rejilla, había un espacio, cerca de la pared, donde no había llamas ni niebla. Fela estaba a punto de pasar corriendo cuando de la rejilla empezó a salir a borbotones una oscura niebla.
Fela dio un grito y se apartó. La niebla ardía al mismo tiempo que hervía, envolviéndolo todo en llamas. Finalmente llegué más allá de la última mesa. Sin reducir el paso, contuve la respiración, cerré los ojos y salté por encima de la niebla, porque no quería que aquel horrible material corrosivo me tocara las piernas. Noté una intensa oleada de calor en las manos y en la cara, pero la ropa mojada impidió que me quemara y que me incendiara. Como tenía los ojos cerrados, caí mal y me golpeé una cadera contra el tablero de piedra de una mesa. No hice caso y corrí hacia Fela. Fela había ido apartándose del fuego hacia la pared exterior del taller, pero ahora me miraba de hito en hito, con las manos levantadas como si pudiera protegerla. «Baja los brazos», le grité mientras corría hacia ella abriéndome la empapada capa con ambas manos. No sé si me oyó con el rugido de las llamas, pero el caso es que Fela me entendió. Bajó las manos y avanzó hacia mi capa. Al cubrir los últimos metros que nos separaban, miré hacia atrás y vi que el fuego estaba creciendo más aún de lo que yo esperaba. La niebla estaba pegada al suelo formando una capa de 30 centímetros, negra como el carbón. Las llamas eran tan altas que no podía ver al otro lado, y mucho menos calcular el grosor que había alcanzado la cortina de fuego. Justo antes de que Fela se metiera bajo mi capa, la levanté para cubrirle por completa la cabeza. «Voy a tener que sacarte en brazos», le grité al mismo tiempo que la envolvía con la capa. «Si intentas pasar caminando te quedarás las piernas». Fela contestó algo, pero sus palabras quedaron amortiguadas por las capas de ropa mojada, y no la entendí en medio del estruendo del incendio. La levanté, pero no la cogí en brazos delante del cuerpo, como el príncipe azul de un cuento de hadas, sino que me la cargué a un hombro, como si fuera un saco de patatas. Eché a correr hacia el fuego apretando su cadera contra mi hombro. El calor me golpeaba la parte delantera del cuerpo y levantaba el brazo que tenía libre para protegerme la cara. Recé para que la humedad de los pantalones me salve las piernas de parte del efecto corrosivo de la niebla. Inspiré justo antes de entrar en contacto con el fuego, pero el aire era acre e hiriente. Tosí automáticamente y volvió a llenarme los pulmones de aquel aire abrasador, y entonces entré en el muro de llamas. Noté el intenso frío de la niebla alrededor de mis pantorrillas, y corrí envuelto en fuego, tosiendo y aspirando aquel aire irrespirable. Me mareé y noté un sabor a amoníaco en la boca. Una parte distante e irracional de mi mente pensó, claro, para hacerlo volátil. Y luego, nada. Cuando desperté, lo primero que pensé no fue lo que os imagináis. Aunque quizás tampoco os sorprenda mucho si habéis sido jóvenes alguna vez. «¿Qué hora es?», preguntó, frenético. «Primera campana después del mediodía», me contestó una voz femenina. «No intentes levantarte». Me dejé caer en la cama. Tenía que haberme encontrado con Dena en el eolio hacía una hora. Miré alrededor. Me sentí desgraciado y se me hizo un nudo en el estómago. El olor característico antiséptico me indicó que me encontraba en la clínica. La cama también era reveladora, lo bastante cómoda para dormir, pero no tanto como para que te apeteciera quedarte allí tumbado más tiempo del imprescindible. Giré la cabeza y vi un par de hermosos ojos verdes en un rostro rodeado de cabello rubio muy corto. Oh. Volví a relajarme sobre la almohada. Hola Mola. Mola estaba de pie junto a uno de los altos mostradores que bordeaban la habitación. La ropa que llevaba, oscura, como todos los que trabajaban en la clínica, hacía que su cutis pálido sobresaliera aún más. «Hola», dijo Quote, y siguió redactando el informe médico. «Me han dicho que por fin te han ascendido a él», te dije. «Felicidades. Todo el mundo sabe que te lo merecías hace mucho tiempo». Mola levantó la cabeza y sus pálidos labios esbozaron una sonrisa. «Por lo visto, el calor no te ha estropeado la lengua». Dejó la pluma. «Por lo demás, ¿cómo te encuentras?» «Las piernas no me duelen, pero las tengo dormidas, de modo que supongo que me quemé pero que ya me ha aplicado algún tratamiento». Levanté la sábana y el miré debajo, luego volvió a ponerla en su sitio. Y se ve que también me encuentro en un estado de desnudez avanzado. De pronto sentí pánico. ¿Y Fela? ¿Está bien? Mola se acercó con seriedad y se acercó a mi cama. Tiene un par de cardenales que se hizo cuando la soltaste y algunas quemaduras en los tobillos. Pero salió mejor parada que tú. ¿Y el resto de las personas que había en la factoría? Sorprendentemente bien, teniendo en cuenta lo ocurrido. Algunas quemaduras causadas por el calor o por el ácido. Un caso de envenenamiento por metal, pero leve. El verdadero problema de los incendios suele ser el humo, pero lo que se quemó en la factoría no desprendía humo. Echaba gases de amoníaco. Respire hondo varias veces. Pero mis pulmones no parecen afectados, añadí, aliviado. Solo respiré 3 veces antes de desmayarme. Llamaron a la puerta, y Sim asomó la cabeza. «No estarás desnudo, ¿verdad?» Casi del todo contesté.
pero las partes peligrosas están tapadas. Willem entró detrás de Sim, resultaba evidente que se sentía incómodo. No estás ni la mitad de rosado que antes observará. Supongo que eso es una buena señal. Le dolerán las piernas durante un tiempo, pero no hay daños permanentes, explicó Mola. Te he traído ropa limpia, dijo Sim alegremente. La que llevabas quedó destrozada. Espero que hayas elegido algo adecuado de mi vasto vestuario, dije con aspereza para disimular mi bochorno. Sim no me siguió la corriente. Apareciste sin zapatos, pero no encontró otro par en tu habitación. Es que no tengo otro par, dije, y cogí la ropa que me había llevado Sim. No te preocupes. No será la primera vez que voy descalzo. Salí de mi pequeña aventura sin ninguna lesión permanente. Sin embargo, me dolía todo el cuerpo. Tenía escaldaduras en el dorso de las manos y en la nuca, y quemaduras leves producidas por el ácido en las pantorrillas, de caminar por entre la niebla de fuego. Pese a todo eso, recorrí cojeando los 5 largos kilómetros hasta Inde, con la esperanza de encontrar a Dena esperándome todavía. Deoch me miró extrañado cuando atravesé la plaza hacia el eolio. Me miró de arriba abajo sin disimulo. Dios mío. Parece que te hayas caído de un caballo. ¿Qué has hecho con tus zapatos? Yo también te deseo buenos días, dije con sarcasmo. Buenas tardes, me corrigió mirando el sol. Pasé a su lado, pero él levantó una mano y me detuvo. Me temo que se ha marchado. Puñeta. Mierda. Me cago en, me desplomé, estaba demasiado cansado para maldecir mi suerte adecuadamente. Deoch irritante, compasivo. Ha preguntado por ti, dijo para consolarme. Y te ha esperado mucho rato, casi 1 hora. Nunca había visto a esa chica quedarse tanto rato sentada. ¿Se ha marchado con alguien? Deoch se miró las manos, estaba jugando con un pene de cobre, pasándolo de un nudillo a otro. No es la clase de chica que está mucho tiempo sola. Me miró con compasión. Ha rechazado a unos cuantos, pero al final se ha marchado con un tipo. No creo que estuviera realmente con él, no sé si me explico. Lleva tiempo buscando un mecenas, y ese tipo tenía pinta de mecenas. Pelo canoso, rico, ya sabes. Suspirar. Si por casualidad la ves, ¿podrías decirle? Hice una pausa y traté de pensar cómo podría describir lo que había pasado. ¿Se te ocurre una manera más poética de decir que he sufrido un retraso inevitable? Supongo que sí. Le describiré tu aspecto abatido y remarcaré que ibas descalzo. Te prepararé el terreno para que puedas pedirle perdón de rodillas. Sonreí, a pesar de todo. Gracias. ¿Puedo invitarte a una copa? Me preguntó Deoch. Para mí es un poco pronto, pero siempre puedo hacer una excepción por un amigo. Negué con la cabeza. Tengo que volver. Tengo cosas que hacer. Fui cojeando hasta Ankers y encontré la taberna abarrotada de gente, no se hablaba de otra cosa que del incendio de la factoría. Como no quería contestar ninguna pregunta, me senté en una mesa apartada y le pedí a una de las camareras que me llevara un cuenco de sopa y un poco de pan. Mientras comía, mi bien entrenado oído iba captando fragmentos de las historias que contaba la gente. Entonces, al oírsela contar a otros, fue cuando tomé plena conciencia de lo que había hecho. Estaba acostumbrado a que hablaran de mí. Como ya he dicho, me había preocupado de labrarme una reputación. Pero aquello era diferente, aquello era real. La gente ya empezaba a embellecer los detalles y a confundir las partes, pero el corazón de la historia seguía allí. Había salvado a Fela, me había lanzado al fuego y la había llevado a un lugar seguro. Como el príncipe azul de un cuento de hadas. Era la primera vez que me sentí héroe, y no me desagradó la sensación. 67 Cuestión de manos después de comer en Ankers, decidió volver a la factoría y ver los daños ocasionados por el incendio. Según las historias que había oído en la taberna, habían controlado el fuego muy deprisa. Si era cierto, quizás hasta pudiera terminar mis emisoras azules. Si no, al menos podría recuperar mi capa. Curiosamente, la mayor parte de la factoría soportó el incendio sin sufrir muchos daños, pero la parte noreste del taller quedó prácticamente destrozada. Solo quedaba un revoltijo de piedra, cristales rotos y ceniza. Había relucientes manchas de cobre y de plata esparcidas por los tableros rotos de las mesas y por el suelo, porque muchos objetos metálicos se habían fundido por el calor del incendio. Pero más inquietante aún que los escombros era el hecho de que el taller estuviera desierto. Era la primera vez que lo veía vacío. Llamé a la puerta del despacho de Kilvin, y luego me asomé. Vacío. Eso tenía cierto sentido. Sin Kilvin, no había nadie que organizara la limpieza. Tardé 2 horas más de lo que esperaba en terminar los emisores. Las heridas me distraían, y el vendaje del pulgar me impedía trabajar bien con una mano.
Como en la mayoría de los trabajos de artificería, esa mano de obra requiere dos manos hábiles. Hasta el pequeño estorbo de un dedo vendado suponía un grave inconveniente. Aún así, terminé el proyecto sin incidentes, y cuando me estaba preparando para probar los emisores oí a Kilvin en el pasillo, maldiciendo en Seattle. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo entrar a grandes zancadas y dirigirse a su despacho, seguido de uno de los killers del maestro Arwill. Cerré el extractor y fui hacia el despacho de Kilvin poniendo mucho cuidado en donde pisaba. A través de la ventana vi a Kilvin agitando los brazos como un granjero que espanta a los grajos. Llevaba las manos vendadas casi hasta los codos. Basta, dijo. Puedo ocuparme de ellas yo solo. El guía le sujetó un brazo a Kilvin y le arregló el vendaje. Kilvin apartó las manos y las puso en alto, fuera del alcance del guía. Linsatva. He dicho basta. El Giller dijo algo en voz tan baja que no lo oí, pero Kilvin seguía sacudiendo la cabeza. No, y no quiero que me administres más drogas. Ya he dormido lo suficiente. Kilvin me hizo señas para que pasara. Elir Bote. Necesito hablar contigo. No sabía qué iba a pasar, pero entró en su despacho. Kilvin me miró de forma inquietante. ¿Ves lo que encontró una vez apagado el incendio? Pregunté. Señaló una masa de tela oscura que había sobre su mesa de trabajo. Con cuidado, Kilvin levantó una esquina con una mano vendada, y reconocí los chamuscados restos de mi capa. Kilvin la sacudió con fuerza, y mi lámpara salió de entre los pliegues de la capa y rodó por la mesa. Hablamos de tu lámpara para ladrones hace solo 2 días. Y hoy me la encuentro tirada donde cualquier personaje de dudosa reputación podría encontrarla y quedarla. Me miró con el ceño fruncido. ¿Qué tienes que decir? Me quedé boquiabierto. Lo siento, maestro Kilvin. Se me llevaron, me miró los pies sin dejar de fruncir el ceño. ¿Y por qué vas descalzo? Hasta un Elir debería saber que no se puede ir descalzo en un sitio como este. Últimamente tu comportamiento ha sido muy imprudente. Estoy consternado. Mientras yo tartamudeaba tratando de ofrecer una explicación, de pronto Kilvin mudó su severa expresión y esbozó una amplia sonrisa. Solo estaba bromeando, el hombre dijo con dulzura. Te estoy muy agradecido por haber salvado del fuego al arreglar Fela. Alargó un brazo para darme unas palmadas en el hombro, pero se lo pensó mejor al acordarse de que llevaba la mano vendada. Sentí un profundo alivio, y todo mi cuerpo se relajó. Cogí la lámpara y le di vueltas con una mano. No parecía que el fuego la hubiera estropeado, ni que la brea comehuesos la hubiera corroído. Kilvin cogió un saquito y lo puso encima de la mesa. Esto también estaba en tu capa, dijo. Había muchas cosas en los bolsillos. Parecía la mochila de un calderero. Veo que está usted de buen humor, maestro Kilvin, dije con cautela, preguntándome qué analgésico le habrían administrado en la clínica. Es verdad, lo repuso alegremente. ¿Conoces el dicho, chamba en Edancote? Intenté descifrarlo. 7 años, no sé qué significa cote. Espera un desastre cada 7 años, dijo Kilvin. Es un dicho muy antiguo, y muy cierto. Este llevaba 2 años de retraso. Hizo un ademán con la mano vendada señalando las ruinas del taller. Y ahora que ha llegado, ha resultado un desastre menor. Mis lámparas están intactas. No ha habido víctimas mortales. De todas las heridas leves, las mías han sido las peores, como debe ser. Miré sus vendajes, y se me encogió el estómago al pensar que pudiera haberles pasado algo a sus diestras manos de artífice. ¿Es grave?, preguntó con prudencia. Quemaduras de 2º grado, me contestó. Yo iba a proferir una exclamación, pero Kilvin se me adelantó. Son solo ampollas. Duelen, pero no conllevan una pérdida de movilidad a largo plazo. Dio un suspiro de exasperación. Sin embargo, me va a costar mucho trabajar durante los próximos 3 ciclos. Si lo único que necesita son unas manos, yo podría prestarle las mías, maestro Kilvin. El maestro hizo una inclinación respetuosa de la cabeza. Es una oferta muy generosa, Elir. Si fuera solo cuestión de manos, la aceptaría. Pero gran parte de mi trabajo implica señales con las que sería. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado la siguiente palabra desaconsejable que un Elir tuviera contacto. Entonces debería ascenderme a relar, maestro Kilvin, dijo con una sonrisa. Así podría serle de más utilidad. Kilvin rió. Sí, eso podría ser una solución. Si sigues trabajando como hasta ahora. Decidí cambiar de tema para no tentar a la suerte. ¿Qué pasó con el recipiente? Demasiado frío, dijo Kilvin. El metal era solo un armazón que protegía el recipiente de cristal que había dentro y que mantenía baja la temperatura. Sospecho que la señaldría del contenedor sufrió algún daño y que por eso se fue enfriando cada vez más. Cuando se congeló el reactivo asentí con la cabeza, por fin lo entendía.
Resquebrajó el contenedor interno de cristal. Como una botella de cerveza cuando se congela. Y entonces se comió el metal del contenedor. Kilvin ascendió. Haxim me ha decepcionado, dijo con seriedad. Me dijo que tú se lo habías comentado. Estaba convencido de que ardería todo el edificio dicho. No entiendo cómo consiguió controlar el fuego con tanta facilidad. ¿Con tanta facilidad? Repitió Kilvin, como si encontrara graciosas mis palabras. Deprisa sí. Pero no sabía que hubiera sido fácil. ¿Cómo lo hizo? Me enfado. Buena pregunta. ¿Qué crees tú? Bueno, oí decir a un alumno que salió usted de su despacho y que pronunció el nombre del fuego, como Taborlin el Grande. Dijo, fuego, apágate, y el fuego lo obedeció. Kilvin dio una risotada fuerte. Me gusta esa versión, dijo sonriendo abiertamente detrás de su barba. Pero yo también quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo te las ingeniosas para atravesar el fuego? El reactivo produce unas llamas muy intensas. ¿Cómo es que no te quemaste? Me mojé con el agua de un empapador, respondió el maestro Kilvin. Kilvin asintió con gesto pensativo. Haxim te vio atravesar el fuego momentos después de que se derramara el reactivo. Los empapadores son rápidos, pero no tanto. Me temo que lo rompí, maestro Kilvin. Me pareció que era la única manera. Kilvin miró a través de la ventana de su despacho con los ojos entornados y arrugó la frente, entonces fue hasta el otro extremo del taller, donde estaba el empapador roto. Se arrodilló y cogió un trozo de cristal con los dedos vendados. ¿Puedes explicarme cómo demonios conseguiste romper mi empapador, el Erkabod? Su tono de voz revelaba un desconcierto tal que no pude evitar echarme a reír. Verá, maestro Kilvin, según los alumnos, lo rompí de un solo puñetazo de mi todopoderosa mano. Kilvin volvió a sonreír. Esa versión también me gusta, pero no le doy crédito. Otras fuentes más fidedignas afirman que utilicé un trozo de hierro que cogí de una mesa. Kilvin negó con la cabeza. Eres un chico inteligente, pero este vidrio reforzado lo fabricó con mis propias manos. Nicanmar podría romperlo con un martillo de yunque. Tiró el trozo de cristal y se levantó. Deja que los demás cuenten las historias que les plazca, pero que no haya secretos entre tú y yo. No es ningún misterio, lo admití. Conozco la señaldría del vidrio reforzado. Lo que puedo hacer lo puedo romper. ¿Pero qué fuente utilizaste?, preguntó Kilvin. No podías tener nada preparado con tan poco tiempo, levanté el pulgar vendado. Sangre, dijo el maestro, sorprendido. Emplear el calor de tu sangre podría calificarse de imprudente, el Irk-Boté. ¿Y la tiritona del simpatista? ¿Y si hubiera sufrido un choque hipotérmico? Mis opciones eran muy limitadas, respondió el maestro Kilvin. Kilvin ascendió, pensativo. Impresionante, desvincular lo que yo mismo fabriqué y empleando solo sangre. Empezó a pasarse una mano por la barba, pero como los vendajes se lo impedían, frunció la frente, irritado. ¿Y usted, maestro Kilvin? ¿Cómo conseguiste controlar el fuego? No lo hice pronunciando el nombre del fuego, admitió. Si el Odin hubiera estado aquí, todo habría resultado mucho más sencillo. Pero como no conozco el nombre del fuego, tuve que apañármelas. Lo miré con cautela, no estaba seguro de si estaba bromeando otra vez. A veces, el humor inexpresivo de Kilvin era difícil de detectar. ¿El Odin conoce el nombre del fuego? Kilvin ascendió. Quizás haya una o dos personas más que también lo conocen en la universidad, pero el Odin es quien mejor lo domina. El nombre del fuego, dije despacio. ¿Y si lo hubieran llamado, el fuego los habría obedecido, como a Taborlin el Grande? Kilvin volvió a asentir. Pero si eso son solo historias protestadas. Kilvin me miró como si le hubiera hecho gracia. ¿De dónde crees que salen las historias, el Irk-Boté? Todos los cuentos tienen profundas raíces en la realidad. ¿Qué clase de nombre es? ¿Cómo funciona? Kilvin vaciló un momento, y luego se encogió de hombros. Es difícil explicarlo en este idioma. En cualquier idioma. Pregúntaselo a Elodin. Él se dedica a estudiar esas cosas. Yo sabía de primera mano lo útil que podía resultar Elodin. Entonces, ¿qué hizo para detener el fuego? No tiene mucho misterio, contestado. Estaba preparado para un accidente así, y tenía un frasquito con reactivo en mi despacho. Lo utilicé como vínculo y extraje calor del vertido. El reactivo se enfrió demasiado para hervir y el resto de la niebla se consumió. La mayor parte del reactivo se fue por los desagües mientras Haxim y los demás esparcían cal y arena para controlar el que quedaba. No me lo creo, dije. Esto era un horno. No puede ser que desplacemos tantos taumos de calor. ¿Dónde iba a ponerlos? Tenía un devoracalores preparado para una emergencia así.
El fuego es uno de los problemas más sencillos para los que me he preparado. Yo no daba crédito a su explicación. Aún así, no es posible. Debía de haber intenté calcular cuánto calor habría tenido que desplazar, pero me atasqué porque no sabía por dónde empezar. Calcula que 850 millones de tomos, dijo Kelvin. Aunque para saber la cantidad exacta habría que comprobar la trampilla. Me quedé sin hablar. ¿Pero cómo? Rápido, dijo Kelvin haciendo un elocuente además con las manos vendadas, pero no fácil. 68 El viento cambiante. Pasé el día siguiente descalzo, sin capa y dando vueltas a todo tipo de ideas deprimentes sobre mi vida. La novedad del papel de héroe perdió rápidamente peso a la luz de mi situación. Solo me quedó una andrajosa muda de ropa. Las escaldaduras eran leves, pero me producían un dolor constante. No tenía dinero para comprar analgésicos ni ropa nueva. Masticaba corteza amarga de salsa, y amargos eran mis sentimientos. Llevaba la pobreza colgada del cuello como una piedra. Jamás había sido tan consciente de la diferencia entre los otros estudiantes y yo. Todos los demás alumnos de la universidad tenían una red de seguridad sobre la que caer. Los padres de Sim eran nobles atures. Will pertenecería a una familia acaudalada de comerciantes del sal. Si tenían problemas, podían pedir dinero prestado con el aval de sus familias o escribir una carta a sus padres. Yo, en cambio, no tenía dinero ni para comprarme unos zapatos. Solo tenía una camisa. ¿Cómo iba a quedarme en la universidad el tiempo necesario para convertirme en arcanista? ¿Cómo iba a ascender si no tenía acceso al archivo? A mediodía estaba ya tan desanimado que le hablé mal a Sim durante la comida y discutimos como un matrimonio. Willem no intervino en la discusión y no apartó la vista de su plato. Al final, en un patente intento de levantarme la moral, me invitaron a ir a ver Tres Peniques por un deseo al otro lado del río, al día siguiente. Acepté la invitación, porque me habían dicho que los actores representaban el texto original de Feltemi y no una de las versiones expurgadas. Era una obra que encajaba muy bien con mi estado de ánimo, llena de humor macabro, de tragedias y de traiciones. Después de comer vi que Kelvin ya había vendido la mitad de mis emisores. Como iban a ser los últimos emisores azules que se fabricaron durante un tiempo, los había sacado a buen precio y obtuve una comisión de algo más de $1,5. Suponía que Kelvin había inflado un poco el precio, lo cual hería mi orgullo, pero no se le mira el diente a un caballo regalado. Sin embargo, ni siquiera eso mejoró mi ánimo. Ya podía comprarme unos zapatos y una capa de segunda mano. Si trabajaba como un condenado durante el resto del bimestre, podría ganar lo suficiente para pagarle los intereses a Debbie y también para cubrir mi matrícula. Esa perspectiva no me producía ninguna alegría. Era más consciente que nunca de lo precario de mi situación. Estaba al borde del desastre. Estaba tan deprimido que me salté la clase de simpatía avanzada y me fui a Inde. La posibilidad de ver a Dena era lo único que podía levantarme un poco la moral. Todavía tenía que explicarle por qué no había acudido a nuestra cita para comer. De camino a Leolio me compré unas botas bajas, buenas para caminar y lo bastante abrigadas para los meses de invierno que se avecinaban. Mi bolsa volvió a quedar casi vacía. Al salir de la tienda del zapatero, conté apesadumbrado las monedas, 3 iotas y un drabín. Había tenido más dinero cuando vivía en las calles de Tarbean. Hoy llegas en un buen momento, dijo Deoch cuando me acerqué a Leolio. Hay alguien esperándote. Sonreí como un idiota, le di unas palmadas en el hombro y entré en la taberna. No vi a Dena, sino a Fela sentada a una mesa, sola. Stanchion estaba de pie charlando con ella. Al verme, Stanchion me hizo señas para que me acercara y fue a ocupar su sitio de siempre en la barra. Al pasar a mi lado, me dio unas cariñosas palmaditas en la espalda. Fela se levantó y corrió hacia mí. Por un instante creí que iba a lanzarse a mis brazos como si fuéramos dos amantes que se reencuentran de una tragedia a Tur. Pero Fela se detuvo poco antes, con la oscura melena oscilando. Estaba tan guapa como siempre, pero con un enorme cardenal en uno de sus prominentes pómulos. Oh, no, dije, y me llevé una mano a la cara. ¿Eso te lo hiciste cuando te solté? Lo siento mucho. Fela me miró con incredulidad, y luego se echó a reír. ¿Me estás pidiendo perdón por haberme salvado de un infierno? Solo por la última parte, cuando me desmayé y te dejé caer. Fui muy estúpido. Se me olvidó contener la respiración y aspiró el aire envenenado. ¿Tienes otras magulladuras? Sí, pero ninguna que pueda enseñarte en público, contestó componiendo una música y moviendo las caderas de una forma que me pareció sumamente turbadora. Espero que no sea nada grave. Fela me miró con fiereza. Pues sí. Espero que la próxima vez lo hagas mejor. Cuando a una chica le salvan la vida, espera recibir un trato más caballeroso hasta el final. Tienes razón, dije, más relajado.
Lo consideraremos un ejercicio práctico. Hubo un momento de silencio, y la sonrisa de Fela se apagó un tanto. Alargó una mano hacia mí, entonces vaciló y la dejó caer junto al cuerpo. En serio, Quote fue la peor experiencia de mi vida. Había fuego por todas partes bajo la mirada y parpadeó varias veces seguidas. Estaba convencida de que iba a morir. Lo sabía. Pero me quedé allí plantada como un conejo asustado. Levantó la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas, y volvió a sonreír. Su sonrisa era más hermosa que nunca. Y entonces te vi correr hacia el fuego. Fue lo más asombroso que he visto jamás. ¿Fue como has visto alguna vez una representación de Daéonica? Asentí y sonreí. Fue como ver a Tarso saliendo del infierno. Atravesaste las llamas, y entonces comprendí que no iba a pasarme nada. Dio un pasito hacia mí y me puso una mano en el brazo. Noté su calor a través de la camisa. Estaba a punto de morir. Se interrumpió, abochornada. Vaya, me estoy repitiendo. Sacudí la cabeza. No es verdad. Te vi. Estabas buscando una forma de salir. No. Estaba allí plantada. Como esas niñitas tontas de los cuentos que me leía mi madre. Siempre las odié. Me preguntaba, ¿por qué no arroja a la bruja por la ventana? ¿Por qué no envenena la comida del ogro? Fela tenía la cabeza agachada y se miraba los pies, el cabello le ocultaba la cara. Su voz fue volviéndose más y más débil, hasta reducirse a poco más que un susurro. ¿Por qué se queda quieta esperando que la salven? ¿Por qué no hace ella algo para salvarse? Puse una mano sobre la suya tratando de consolarla. Al hacerlo, noté algo. Su mano no era delicada y frágil, como yo esperaba. Era fuerte y callosa, una mano de escultor curtida a base de largas horas de trabajo con el martillo y el cincel. No tienes manos de doncella, comentario. Fela me miró y vi que tenía los ojos brillantes y estaba a punto de llorar. De pronto dio una risotada que a la vez era también un sollozo. ¿Qué no tengo qué? Me ruboricé de vergüenza al darme cuenta de lo que había dicho, pero me mantuve firme. No tienes las manos de una princesa frágil que pasa las horas haciendo encaje y que espera que llegue algún príncipe a salvarla. Son las manos de una mujer capaz de trepar por una cuerda hecha con su propio cabello para alcanzar la libertad, o de matar al ogro que la ha capturado mientras duerme. La miré a los ojos. Y son las manos de una mujer que habría conseguido salir del incendio por sí sola si yo no hubiera estado allí. Un poco chamuscada, quizás, pero nada más. Me llevé su mano a los labios y la besé. Me pareció que era lo que me correspondía hacer. Aún así, me alegra haber estado allí para ayudar. Sonreí. ¿Así que como Tarso? Fela volvió a deslumbrarme con su sonrisa. Como Tarso, el príncipe azul y Oren Belciter, los tres juntos dijeron riendo. Me cogió la mano. Ven a ver. Tengo una cosa para ti. Fela me llevó a la mesa donde había estado sentada y me dio un fardo de tela. Les preguntaron a Boyacem qué podía regalarte, y nos pareció apropiado. Hizo una pausa, como si de pronto la venciera la timidez. Era una capa de color verde oscuro, de tela buena y de corte elegante. Y no se la había comprado a ningún vendedor ambulante. Era la clase de prenda que yo jamás podría aspirar a comprarme. Le pedí al sastre que le cosiera unos cuantos bolsillitos, dijo Fela, nerviosa. Will y Sim mencionaron que ese detalle era importante. Es preciosa, dije. Fela volvió a sonreír. Tuve que calcular las medidas a ojo, admitió. A ver si te sientas bien. Me quitó la capa de las manos y se acercó más a mí, me la colgó de los hombros y me rodeó con los brazos en algo muy parecido a un abrazo. Me quedé allí plantado, por decirlo con las palabras de Fela, como un conejo asustado. Fela estaba tan cerca de mí que yo notaba su calor, y cuando se inclinó para ajustarme la capa sobre los hombros, uno de sus pechos me rozó un brazo. Me quedé quieto como una estatua. Por encima del hombro de Fela, vi sonreír a Deoch, que estaba apoyado en el marco de la puerta del local. Fela se retiró, me miró con ojo crítico y volvió a acercárseme para hacer algún pequeño ajuste en el cierre de la capa, sobre mi pecho. Sí, te va bien dicho. Realza el color de tus ojos. Aunque tus ojos no lo necesitan. Son la cosa más verde que he visto jamás. Como un pedazo de primavera. Fela se apartó para admirar su obra, y entonces vi una figura inconfundible que salía del eolio por la puerta principal. Era Dena. Solo vi un atisbo de su perfil, pero la reconocí con la certeza con que reconocería las palmas de mis manos. Me pregunté qué habría visto, y qué conclusiones sacaría. Mi primer impulso fue echar a correr hacia la puerta. Explicarle por qué había faltado a nuestra cita de 2 días atrás. Decirle lo que sentía. Aclarar que la mujer que me estaba abrazando solo me estaba haciendo un regalo, nada más.
Fela alisó la capa sobre mi hombro y me miró con unos ojos que solo unos instantes antes brillaban con una punta de lágrimas. Me queda perfecta sentencia cogiendo la tela y abriéndola hacia un lado. Es mucho más de lo que merezco, y no deberías haberte molestado, pero te lo agradezco. Quería que supieras cuánto valoro lo que hiciste. Alargó un brazo y volvió a tocarme el brazo. En realidad esto no es nada. Si alguna vez puedo hacer algo por ti, si necesitas un favor, solo tienes que pedírmelo. Hizo una pausa y me miró con extrañeza. ¿Estás bien? Miré más allá de Fela, hacia la puerta. Dena podía estar ya en cualquier sitio. No podría alcanzarla. Sí, estoy bien, mentí. Fela me invitó a una copa y charlamos un rato. Me sorprendí enterarme de que había estado trabajando con el Odin durante los últimos meses. Hacía esculturas para él, y a cambio, el maestro intentaba, a veces, enseñarle algo. Puso los ojos en blanco. El Odin la despertaba en plena noche y la llevaba a una cantera abandonada que había al norte de la ciudad. Le ponía arcilla húmeda en los zapatos y la hacía caminar todo el día con ellos. Hasta se ruborizó y sacudió la cabeza, interrumpiendo su relación. Yo sentí curiosidad, pero como no quería que se sintiera incómoda, no insistí, y ambos estuvimos de acuerdo en que el maestro estaba como una regadera. Pasé todo ese rato sentado de cara a la puerta, con la vana esperanza que Dena regresara y de que pudiese explicárselo todo. Al final Fela regresó a la universidad para asistir a su clase de matemáticas abstractas. Yo me quedé en el eolio, con una copa en la mano y pensando cómo podría arreglar las cosas entre Dena y yo. Me habría gustado pilar una buena borrachera y ponerme sensato, pero no tenía dinero para eso, así que volví despacio, cojeando, al otro lado del río mientras se ponía el sol. Me disponía a hacer una de mis excursiones al tejado de la principalía cuando comprendí la importancia de una cosa que me había dicho Kilvin. Si toda la brea Comehueso se hubiera colado por los desagües Auri. Vivía en los túneles que había debajo de la universidad. Corrí hacia la clínica tan aprisa como me lo permitió mi lamentable estado. Por el camino tuve un golpe de suerte y vi a Mola cruzando el patio. Le grité y le hice señas para que me esperara. Mola me miró con recelo cuando me acerqué a ella. No irás a darme una serenata, ¿verdad? Aparté mi laúd con timidez y negué con la cabeza. Necesito que me hagas un favor. Tengo una amiga que podría estar herida. Mola dio un suspiro. Tendrías que no puedo pedir ayuda en la clínica. Dejé que mi ansiedad se refleje en mi voz. Por favor, Mola. Te prometemos que no tardaremos más de media hora, pero tenemos que ir ahora mismo. Temo que ya sea demasiado tarde. Mi tono de voz debía de convencerla. ¿Qué le pasó a tu amiga? Quizás haya sufrido quemaduras. O intoxicación por ácido. O por humo. Como los que estaban ayer en la factoría, cuando hubo el incendio. Quizá peor. Mola echó a andar. Voy a mi habitación a buscar mi material. Si no te importa, te espero aquí. Me senté en un banco cercano. Si te acompañamos tardaremos más. Me senté y traté de ignorar mis diversas quemaduras y magulladuras, y cuando volvió Mola la llevé al ala sudoeste de la principalía, donde había 3 chimeneas decorativas. Podemos subir al tejado por aquí. Mola me miró con extrañeza, pero de momento parecía dispuesta a no hacer más preguntas. Trepé poco a poco por la chimenea, afirmando las manos y los pies en las protuberancias de la piedra. Aquella era una de las formas más fáciles de subir al tejado de la principalía. La había elegido, en parte, porque no estaba seguro de la habilidad de Mola para trepar, y en parte, porque mis heridas habían mermado considerablemente la mía. Mola subió conmigo al tejado. Todavía llevaba el oscuro uniforme de la clínica, pero encima se había puesto una capa gris que había cogido de su habitación. Di un rodeo para no tener que andar por las zonas más peligrosas. Hacía una noche despejada, y el creciente de luna nos alumbraba. Si fuera más ingenua, dijo Mola cuando rodeábamos una alta chimenea de piedra, pensaría que me estás llevando a un sitio apartado con algún propósito siniestro. ¿Qué te hace pensar que no lo estoy haciendo?, preguntó. No me parece que seas de esos, repuso ella. Además, apenas puedes andar. Si intentaras algo, no me costaría mucho tirarte del tejado. No temas herir mis sentimientos, dije con una risita. Aunque no estuviera medio lisiado, podrías tirarme del tejado. Tropecé un poco con un caballete que no había visto y estuve a punto de caerme, porque me fallaron los reflejos. Me senté en una parte del tejado algo más alto que el resto y esperé a que se me pasara el mareo. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Mola. Supongo que no. Me puse laboriosamente en pie. Está detrás de ese otro tejado, dije. Quizás sería mejor que esperes aquí y no hicieses ruido. Por si acaso. Fui hacia el borde del tejado.
Miré hacia abajo, donde estaban los setos y el manzano. No había luz en las ventanas. Auri, llámame en voz baja. ¿Estás ahí? Esperé. Me estaba poniendo nervioso por momentos. Auri, ¿estás herida? Nada. Empecé a maldecir por lo bajo. Mola se cruzó de brazos. Mira, creo que ya he tenido mucha paciencia. ¿Te importaría contarme qué está pasando? Sígueme y te lo explicaré. Fui hacia el manzano y empecé a bajar poco a poco por él. Bordeé el seto hasta la rejilla de hierro. De la rejilla salía un débil pero persistente olor a amoníaco. Tiré de la rejilla, y ésta se levantó unos centímetros antes de quedar atascada con algo. Hace unos meses conocí a una persona y me hice amiga de ella, dije mientras, nervioso, deslizaba una mano entre los barrotes. Vive aquí abajo. Me preocupa que haya sufrido algún daño. Gran parte del reactivo se coló por los desagües de la factoría. Mola se quedó un rato callada. Lo dice en serio. Palpé a tientas debajo de la rejilla, tratando de entender por qué Auri la mantenía cerrada. ¿A quién se le ocurriría vivir aquí abajo? Una réplica de una persona asustada. Una persona a la que le dan miedo los ruidos fuertes, y la gente, y el cielo abierto. Tardé casi un mes en convencerla para que saliera de los túneles, y mucho más para que se acercara lo suficiente a mí para poder hablar con ella. Mola suspira. Si no te importa, voy a sentarme. Se dirige hacia el banco. Llevo todo el día de pie. Seguí palpando debajo de la rejilla, pero por mucho que lo intentara, no terminaría encontrando ningún cierre. Sintiéndome cada vez más frustrado, agarré la rejilla y tiré de ella con fuerza varias veces. La rejilla hizo varios ruidos metálicos, pero no se abrió. ¿Bote? Levanté la cabeza, miré hacia el borde del tejado y vi a Auri allí de pie, su silueta se destacaba contra el cielo nocturno, y su fino cabello formaba una nube alrededor de su cabeza. Auri. La tensión me abandonó de golpe, dejándome débil y flojo. ¿Dónde te habías metido? Había nubes, dijo ella, y echó a andar por el borde del tejado hacia el manzano. Así que salí a buscarte por arriba. Pero está saliendo la luna, así que él volvió. Auri descendió por el árbol y se paró en seco al ver a Mola, envuelta en su capa, sentada en el banco. He venido con una amiga, Auri, dije con toda la dulzura de que fui capaz. Espero que no te moleste. Hubo una larga pausa. ¿Es buena? Sí, claro que es buena. Auri se relajó un poco y se acercó más a mí. Te traía una pluma con viento de primavera, pero como te has retrasado, me miró con gravedad, voy a regalarte una moneda. Alargó un brazo y me la tendió, sujeta entre el pulgar y el índice. Te protegerá por la noche. Te protegerá cuanto pueda protegerte, claro. Tenía la forma de una pieza de penitencia Tur, pero la luna le arrancaba destellos plateados. Nunca había visto una moneda parecida. Me arrodillé, abrí el estuche de laúd y saqué un pequeño fardo. Yo te he traído tomates, judías y una cosa especial. Le tendí el saquito de piel en el que me había gastado casi todo mi dinero 2 días atrás, antes de que empezara a tener problemas. Sal marina. Auri lo cogió y miró en su interior. Pero qué bonito, boté. ¿Qué hay en la sal? Restos minerales, pensé. Cromo, basalio, malio, yodo, todo lo que tu cuerpo necesita y seguramente no puede obtener de las manzanas, del pan ni de lo que consigues gorronear cuando no te encuentro. Sueños de peces, contesté. Y canciones de marineros. Auri cabeceó, satisfecha, y se sentó, expandiendo el paño y colocando su comida encima con el mismo cuidado de siempre. Me quedé mirándola mientras ella empezaba a comer, metía una judía en la sal y luego le daba un mordisco. No parecía herida, pero había poca luz y era difícil estar seguro. ¿Te encuentras bien, Auri? Ella ladeó la cabeza y me miró con gesto de curiosidad. Hubo un gran incendio. Bajó por los desagües. ¿Lo viste? Ya lo creo, contestó Auri abriendo muchos los ojos. Se esparció por todas partes, y las musarañas y los mapaches corrieron en todas direcciones tratando de escapar. ¿Te alcanzaron las llamas?, preguntó. ¿Te quemaste? Auri negó con la cabeza y sonaba como una niña pequeña. Ah, no, a mí no podía alcanzarme. Estuviste cerca del fuego, insistí. ¿Respiras el humo? ¿Por qué iba a respirar el humo? Auri me miró como si fuera tonto. Ahora toda la subrealidad huele a prados de gato. Arrugó la nariz. Excepto bajantes y trapo. Me calmé un poco, pero vi que Mola empezaba a removerse inquieta en el banco. ¿Puedo decirle a mi amiga que se acerca, Auri? Auri se quedó quieta cuando estaba a punto de meter una judía en la boca, pero se relajó y se acercó, haciendo que su fino cabello se arremolinara alrededor de su cara.
Le hice señas a Mola, que empezó a caminar despacio hacia nosotros. Yo estaba un poco preocupado por cómo sería el encuentro. A mí me había costado más de un mes lograr que Auri saliera de los túneles que había debajo de la universidad, donde vivía. Me preocupaba que una mala reacción por parte de Mola pudiera asustar a Auri y hacerla esconderse bajo tierra, donde no tendría ninguna posibilidad de encontrarla. Señalé a Mola, que se había quedado de pie, y dije, te presento a mi amiga Mola. Hola Mola. Auri levantó la cabeza y sonriendo. Tienes el pelo del color del sol, como yo. ¿Te apetece una manzana? Mola, precavida, mantuvo un gesto inexpresivo. Gracias, Auri. Sí, me apetece. Auri se puso en pie de un brinco y corrió hacia las ramas del manzano que colgaban por encima del tejado. Luego volvió corriendo hasta nosotros, su cabello ondulaba tras ella como una bandera. Le dio una manzana a Mola. Esta tiene un deseo dentro, dijo con toda naturalidad. Asegúrate de que sabes lo que quieres antes de morderla. Dicho eso, se sentó de nuevo y se comió otra judía, masticándola con recato. Mola miró la manzana largo rato antes de darle un mordisco. Después de eso, Auri terminó enseguida de comer y ató el saquito de sal. Y ahora, toca, exclamó. Toca. Sonriendo, cogí mi laúd y pasé las manos por las cuerdas. Por fortuna, el pulgar donde tenía la herida era el de la mano izquierda, con la que componía los acordes, lo cual era un inconveniente relativamente menor. Miré a Mola mientras afinaba el instrumento. Si quieres, puedes marcharte, le dije. No querría darte una serenata involuntariamente. No, no te vayas, suplicó Auri, muy seria. Su voz es como una tormenta, y sus manos conocen todos los secretos ocultos bajo la fría y oscura tierra. Mola compuso una sonrisa. Bueno, supongo que vale la pena que me queda. Así que toqué para las dos, mientras nos acompañaba el acompañado movimiento de las estrellas en el firmamento. ¿Por qué no se lo ha dicho a nadie? Me preguntó Mola cuando deshacíamos nuestro camino por los tejados. No me pareció oportuno contestar. Si Auri quisiera que alguien supiese que está ahí, me imagino que se lo habría dicho ella misma. Ya sabes a qué me refiero, dijo Mola con enojo. Sí, sé a qué te refieres. Di un suspiro. ¿Pero qué conseguiría con eso? Auri es feliz donde está. ¿Feliz?, dijo Mola con incredulidad. Va vestida con harapos y está desnutrida. Necesita ayuda. Comida y ropa. Le llevo comida, dije. Y también le llevaré ropa, tan pronto como vacilé, porque no quería reconocer mi miseria. Tan pronto como pueda. ¿Por qué esperar? Si le dijeras a alguien, le dije con sarcasmo. Estoy seguro de que Jamesen vendría aquí corriendo con una caja de bombones y un colchón de plumas si supiera que hay una alumna chiflada y medio muerta de hambre que vive debajo de la universidad. La encerrarían. Lo sabes muy bien. No necesariamente. Mola no insistió, porque sabía que yo tenía razón. Mola, si vienen a buscarla, se esconderá en los túneles. La asustarán, y yo perderé las pocas oportunidades que tengo de ayudarla. Mola se cruzó de brazos y me miró. Está bien. De momento. Pero quiero que me acompañes hasta aquí otro día. Le traeré algo de ropa. Le irá grande, pero será mejor que la que tiene. Negué con la cabeza. Eso no funcionará. Hace un par de ciclos le traje un vestido de segunda mano. Dice que ponerse la ropa de otra persona es una guarrada. Mola me miró con gesto de desconcierto. No me ha parecido que fuera seáldica. Para nada. Quizás sea que la educaron así, sencillamente. ¿Te encuentras mejor? Sí, mentí. Estás temblando. Alargó una mano. Toma, apóyate en mí. Me ceñí mi capa nueva, me sujeté a su brazo y volvió lentamente a Anchors. 69 El viento o el capricho de una mujer. Durante los 2 ciclos siguientes, mi capa nueva me abrió en mis ocasionales viajes a Inde, a donde seguía yendo pese a que nunca encontré a Dena. Siempre tuve algún pretexto para cruzar el río, pedirle un libro a Debbie, quedar con Trepe para comer, tocar en el eolio, pero la verdadera razón era Dena. Kilvin vendió el resto de mis emisores, y mi humor mejoró a medida que se me curaban las quemaduras. Tenía dinero para permitirme ciertos lujos, como jabón y una segunda camisa para sustituir la que había perdido. Ese día había ido a Inde a comprar unas virutas de basalio que necesitaba para el proyecto en que estaba trabajando, una gran lámpara simpática que funcionaba con 2 emisores que me había quedado para mí. Esperaba obtener un beneficio considerable con ella. Quizás parezca extraño que constantemente estuviera comprando materiales para mis trabajos de artificería al otro lado del río, pero la verdad es que los comercios que había cerca de la universidad se aprovechaban de la pereza de los estudiantes e inflaban los precios. A mí me merecía la pena ir hasta Inde para ahorrarme un par de peniques.
Después de comprar las virutas de Basalio, me dirigí a Leolio. Deoch estaba en el sitio de siempre, apoyado en el umbral. He estado vigilando por si veía a tu chica, me dijo. Molesto por lo transparente que debían de ser mis intenciones, mascullé, no es mi chica. Deoch puso los ojos en blanco. Está bien. La chica. Dena, Diane, Yanae, como sea que se haga llamar últimamente. No le he visto el pelo. Hasta he informado un poco, pero hace un ciclo que nadie la ve. Debe de haber marchado de la ciudad. Ella es así. Siempre desaparece cuando menos te lo esperas. Traté de disimular mi decepción. No hacía falta que te tomaras la molestia, dije. Pero gracias de todas las formas. No preguntaba solo por ti, admitió Deoch. A mí también me gusta. Ah, sí. Dije con toda la neutralidad de que fui capaz. No me mires así. No puedo competir contigo. Esbozó una sonrisa tortuosa. Al menos no esta vez. Yo no tengo estudios universitarios, pero sé ver la luna en una noche despejada. Soy lo bastante listo para no poner la mano 2 veces en el mismo fuego. Abochornado, tratado de controlar la expresión de mi rostro. No suelo dejar que mis emociones se reflejen libremente en mi cara. Entonces, Dena y tu Stanchion todavía se burla de mí por haber cortado a una chica a la que doblo la edad. Encogió tímidamente los anchos hombros. Pero todavía siento cariño por ella. Ahora, sobre todo, me acuerdo de mi hermana pequeña. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces?, preguntó con curiosidad. Bueno, yo no diría exactamente que la conozco, chico. Pero sí, me encontré con ella hará unos 2 años. Quizá no tanto. 1 año y algo. Deoch se pasó las manos por su cabello rubio y arqueó la espalda para desperezarse, los músculos de sus brazos tensaron la tela de la camisa. Entonces se relajó dando un suspiro explosivo y miró hacia el patio, casi vacío. Todavía faltan unas horas para que empezara a llegar gente. ¿Quieres darle a un viejo una excusa para sentarse y tomarse una copa? Señaló el interior de la taberna con la cabeza. Miré al alto, musculoso y bronceado Deoch. ¿Un viejo? Todavía conservas el pelo y los dientes, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿30? No hay nada que haga sentirse más viejo a un hombre que una mujer joven. Me puso una mano en el hombro. Vamos, tómate algo conmigo. Fuimos hasta la larga barra de caoba y Deoch se puso a murmurar mientras examinaba las botellas. La cerveza embota la memoria, el aguardiente le prende fuego, pero el vino es lo mejor para un corazón dolorido. Hizo una pausa y me miró con la frente arrugada. No recuerdo cómo sigue. ¿Y tú? Nunca lo había oído repugnancia. Pero Tecama afirma que de todos los licores, el vino es el único adecuado para recordar. Decía que un buen vino proporciona claridad y concentración, al mismo tiempo que permite cierta coloración reconfortante de la memoria. No está mal, dijo él, y buscó en los estantes hasta que encontró una botella, la acercó a una lámpara y la examinó. Vamos a verla bajo una luz rosada, ¿te parece? Cogió 2 vasos y me precedió hasta una mesa de un rincón del local. Así que hace tiempo que conoces a Dena, dije mientras Deoch servía el vino rosado en los vasos. Deoch se recostó en la pared. Más o menos. ¿Y cómo era entonces? Deoch reflexionó un rato, y me sorprendió que meditara tanto su respuesta. Bebió un sorbo de vino. Igual que ahora, contestó por fin. Supongo que más joven, aunque no puedo afirmar que ahora parezca mayor que entonces. Siempre me pareció que era mayor de lo que aparentaba. Frunció el ceño. No alcalde, sino más madura, sugerí. Deoch negó con la cabeza. No. No sé cómo explicártelo. Es como cuando contempla un gran roble. Lo que te llama la atención no es que sea más viejo que los otros árboles, ni más alto. Pero tiene algo que otros árboles más jóvenes no tienen. Complejidad, solidez, trascendencia. Deoch frunció el ceño, irritado. Creo que es la peor comparación que he hecho jamás. Sonreí sin proponérmelo. Me alegra comprobar que no soy el único que tiene problemas para describirla con palabras. No es fácil describirla, coincidió con Deoch, y se bebió el resto del vino. Cogió la botella y la decantó suavemente sobre mi copa. Me bebí el vino, y Deoch rellenó los 2 vasos. Entonces era igual de inquieta que ahora, e igual de extravagante. Igual de guapa. Su belleza te quitaba el aliento y te destrozaba el corazón. Volvió a encogerse de hombros. Ya te digo, igual que ahora. Liviana, ocurrete, con una voz encantadora, adorada por los hombres y despreciada por las mujeres. ¿Despreciada?, preguntó. Deoch me miró como si no entendiera mi pregunta. Las mujeres odian a Dena, dijo sin rodeos, como si repitiera algo que ambos sabíamos ya.
¿Que la odian? Esa idea me desconcertó. ¿Por qué? Deoch me miró con incredulidad y soltó una carcajada. Dios mío, es verdad que no entiendes nada de mujeres, ¿eh? En otras circunstancias, ese comentario me habría irritado, pero Deoch lo había dicho sin ninguna malicia. Piénsalo. Dena es guapa y encantadora. Los hombres la siguen como ciervos en celo. Hizo un ademán de displicencia. Es lógico que a las mujeres les moleste. Recordé lo que había dicho Sim sobre Deoch apenas un ciclo atrás, ya ha vuelto a hacerse con la mujer más guapa del lugar. Hay para odiarlo. Siempre me ha parecido que estaba muy sola comentando. Quizás sea por eso. Deoch ascendió con solemnidad. Tienes razón. Nunca la veo con otras mujeres, y con los hombres tiene tan mala suerte como hizo una pausa, buscando una comparación. Marde como maldita. Dio un suspiro de frustración. Bueno, ya sabes lo que dicen, buscar la analogía adecuada es tan difícil como adopté una expresión pensativa. Tan difícil como hice como si quisiera atrapar algo con una mano. Deoch rió y sirvió más vino en los vasos. Empecé a relajarme. Existe una clase de camaradería que solo se da entre los hombres que han peleado contra los mismos enemigos o que han conocido a las mismas mujeres. Entonces también desaparecía de repente, preguntó. Deoch ascendió. Sin previo aviso. Se marchaba sin más. A veces durante un ciclo, otras, durante meses. No hay veleidad como la del viento o el capricho de una mujer, cité. Mi intención era hacer un comentario reflexivo, pero sonó amargo. ¿Tienes idea de por qué? Lo he pensado mucho, repuso Deoch con aire filosófico. En parte creo que es por su carácter. Podría deberse, sencillamente, a que tenga sangre de trotamundos en las venas. Al oír eso, mi enojo remitió un poco. Cuando vivía con la troupe, a veces mi padre nos hacía levantar campamento y dejar un pueblo aunque nos hubieran recibido bien y aunque la gente se hubiera mostrado generosa con nosotros. Más tarde, me explicaba sus razones, una mirada hostil del alguacil, demasiados suspiros de las esposas del pueblo, pero a veces mi padre no tenía ningún motivo para marcharse. Los Ru somos viajeros, hijo. Cuando el instinto me dice que me ponga en camino, sé que debo confiar en él, decía. Seguramente todo se debe a sus circunstancias, continuaron Deoch. ¿Sus circunstancias?, preguntó, intrigado. Cuando estábamos juntos, Dena nunca me hablaba de su pasado, y yo nunca la presionaba para que lo hiciera. Entendía perfectamente que alguien no quisiese hablar mucho de su pasado. Bueno, no tiene familia, ni ninguna fuente de ingresos. Tampoco tiene amigos de verdad que la ayuden a salir de un apuro si surge la necesidad. Yo tampoco tengo nada de eso, refunfuñé, el vino me había puesto un poco hosco. Pero no es lo mismo, dijo Deoch con una pizca de reproche. Los hombres tenemos muchas oportunidades para abrirnos paso en el mundo. Tú has encontrado tu sitio en la universidad, y si no lo hubieras encontrado, seguirías teniendo otras opciones. Me miró con complicidad. ¿Qué opciones tiene una joven hermosa sin familia, sin dote y sin hogar? Deoch empezó a contar ayudándose con los dedos, puede mendigar y prostituirse. O convertirse en la amante de algún noble, lo cual viene a ser más de lo mismo. Y ambos sabemos que nuestra Dena no es de esas que se dejan mantener ni que se convierten en la fulana de alguien. Podría dedicarse a otras cosas, dije contando también con los dedos. Costurera, tejedora, sirvienta. Deoch dio un resoplido y me miró con desdén. Venga, chico. No hay mares inocentes. Ya sabes cómo son trabajos esos. Y sabes que de una mujer hermosa y sin familia siempre acaban aprovechándose, como de una prostituta, solo que le pagan menos. Las palabras de Deoch me ruborizaron un poco, más de lo que me habrían ruborizado si no hubiera estado bebiendo vino. Notaba los labios y las yemas de los dedos un poco adormecidos. Deoch volvió a llenar los vasos. No se le puede reprochar que vaya a donde la lleve el viento. Tiene que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan. Si surge la posibilidad de viajar con alguien a quien le guste como canta, o con un comerciante que confíe en que su bonito rostro le ayude a vender su mercancía, ¿quién va a reprocharle que levante campamento y se marche de la ciudad? Y yo tampoco me atrevo a echarle en cara que aproveche sus encantos. Los jóvenes nobles la cortejan, le hacen regalos, le compran ropa y joyas. Encogió los anchos hombros. Si ella vende esas cosas para subsistir, no veo nada malo en ello. Son regalos, y puedes hacer con ellos lo que quieras. Deoch me miró con fijeza. ¿Pero qué puede hacer cuando alguno de esos caballeros se toma demasiadas confianzas con ella? ¿O cuando se enfada porque ella le niega lo que él considera que le corresponde porque ha pagado por ello? ¿Qué recursos tiene ella? No tiene familia, ni amigos, ni estabilidad económica. No tiene alternativa.
Lo único que puede hacer es entregarse a él. A regañadientes Deoch adoptó una expresión adulta. O marcharse. Marcharse a toda prisa y buscar un clima mejor. No debería sorprendernos que atraparla sea más difícil que atrapar una hoja llevada por el viento. Sacudió la cabeza mirando la mesa. No, no la envidia. Ni la juzgo. Su diatriba parecía haberlo dejado cansado y un tanto avergonzado. No me miró cuando dijo, por eso yo la ayudaría, si ella me dejara. Levantó la cabeza y compuso una sonrisa adumbrada. Pero a ella no le gusta estar en deuda con nadie. No le gusta ni pizca. Suspiré y vertió las últimas gotas de la botella en los vasos. Me la has mostrado desde otra perspectiva, dije con sinceridad. Me avergüenzo de no haberlo visto yo mismo. Bueno, te llevo ventaja, repuso él. Hace más tiempo que la conozco. Aún así, te lo agradezco, dije alzando mi vaso. Deoch alzó el suyo. Por Yanae, dijo. La más encantadora. Por Dena, fuente de delicias. Joven e indomable. Radiante y bella. Siempre buscada, siempre sola. Tan sabia y tan imprudente, dije yo. Tan jovial y tan triste. Dioses de mis antepasados, repuso Adeoch con solemnidad, hizo que siga siempre así, inmutable e incomprensible, y librarla de todo mal. Bebimos y dejamos nuestros vasos en la mesa. Déjame pagar otra botella, dije. Con eso iba a agotar el crédito que tenía en la taberna, pero me estaba encariñando con Deoch, y la idea de no invitarlo a una ronda me mortificaba. Torrente, piedra y cielo, maldijo Deoch frotándose la cara. Claro que no te dejo. Otra botella y estaremos en el río cortándonos las venas antes de que se ponga el sol. Le hice una seña a una camarera. No digas tonterías, repugnancia. Nos pasaremos a algo menos lacrimógeno que el vino. Cuando volvía a la universidad, no me di cuenta de que me seguían. Quizás porque Dena ocupaba mi pensamiento y no dejaba sitio para nada más. Quizás porque llevaba tanto tiempo viviendo de forma civilizada que los instintos que había desarrollado en Tarbean empezaban a fallarme. Seguramente, el aguardiente de mora también tuvo algo que ver. Deoch y yo habíamos pasado mucho rato hablando, y entre los dos nos habíamos bebido media botella. Yo me había llevado el resto del aguardiente, porque sabía que a Simón le gustaba mucho. En fin, supongo que poco importa porque no me percaté de su presencia. El resultado habría sido el mismo. Cuando iba por una zona escasamente iluminada de New Holland, noté que me golpeaban en la nuca con un objeto contundente. Me metieron, casi inconsciente, en un callejón cercano. Solo quedó aturdido un momento, pero cuando recobré el conocimiento, una gran mano me tapaba la boca. Muy bien, inútil, dijo el tipo enorme que estaba detrás de mí. Tengo un puñal. Si te mueves, te lo clavo. Así de fácil. Noté que me hincaba algo en las costillas, bajo el brazo izquierdo. Comprueba el rastreador, le dijo a su acompañante. En la penumbra del callejón solo alcancé a distinguir una alta silueta. El tipo agachó la cabeza y se miró la mano. No veo bien. Pues enciende una cerilla. Tenemos que asegurarnos. Mi ansiedad empezó a transformarse en puro pánico. Aquello no era un simple atraco en un callejón. Ni siquiera me habían buscado dinero en los bolsillos. Aquello era otra cosa. Sabemos qué es él, dijo el alto, impaciente. Acabemos con esto cuanto antes. Tengo frío. Y un cuerno. Compruébalo ahora que lo tenemos. Ya lo hemos perdido 2 veces. No quiero cagarla otra vez, como en Anilín. Odio esto, dijo el alto mientras rebuscaba en sus bolsillos, supongo que buscando una cerilla. Eres imbécil, dijo el que estaba detrás de mí. Así es más limpio. Más sencillo. Nada de confusas descripciones. Nada de nombres. No hay que preocuparse por los disfraces. Sigues la dirección que marca la aguja, encuentras al tipo y fuera. El tono desapasionado de sus voces me aterrorizó. Esos hombres eran profesionales. Comprendí, con arrepentida certeza, que Ambrose había tomado por fin medidas para asegurarse de que yo no volvería a molestarlo. Traté de pensar e hice lo único que se me ocurrió, solté la mediada botella de aguardiente. Se estrelló al chocar contra los adoquines, y de pronto la noche se impregnó de olor a moras. Genial, susurró el alto. ¿Por qué no le dejas tocar una campana? El que estaba detrás de mí me sujetó con fuerza por el cuello y me zarandeó con violencia, solo una vez. ¿Cómo harías con un cachorro travieso? No hagas tonterías, dijo con enojo. Me quedé quieto y sin ofrecer resistencia, confiando en que se calmara, entonces me concentré y murmuré un vínculo contra la gruesa mano del tipo. Cojones, dijo. Esto te pasa por pisar cristal. ¡Ah! Dio un grito. El charco de aguardiente que había en el suelo empezó a arder. Aproveché ese momento de distracción y me solté.
Pero no fui lo rápido bastante. Mi agresor me hizo un corte en las costillas con el puñal cuando me aparté de él y eché a correr por el callejón. Pero mi huida es poco dura. El callejón sin salida terminaba en una alta pared de ladrillo. No había puertas, ni ventanas, ni nada detrás de lo que esconderme ni que pudiera utilizar para trepar por la pared. Estaba acorralado. Me volví y vi a mis dos perseguidores cerrando la entrada del callejón. El más corpulento pisaba el suelo con furia tratando de apagar las llamas de sus pantalones. Yo también tenía la pierna izquierda en llamas, pero no le di importancia. Si no me daba prisa, una pequeña quemadura sería un problema insignificante. Volví a mirar alrededor, pero el callejón estaba vacío. Ni siquiera había basura que pudiera utilizar como arma improvisada. Desesperado, busqué en los bolsillos de mi capa con la esperanza de que se me ocurriera algo. Llevaba encima unos trozos de alambre de cobre, inútiles. Sal, ¿y si se la echaba a los ojos? No. Manzana seca, pluma y tinta, una canica, cuerda, cera. El tipo corpulento extinguió por fin las llamas, y los dos empezaron a avanzar despacio hacia mí. La luz del charco de aguardiente en llamas se reflejaba en la hoja de sus puñales. Seguí buscando en mis innumerables bolsillos y encontré un bulto que no identifiqué. Entonces lo recordé, era el saquito de virutas de basalio que había comprado para fabricar mi lámpara simpática. El basalio es un metal ligero, plateado, muy útil para ciertas aportaciones que necesitaban para construir mi lámpara. Manet, un maestro muy esmerado, me había descrito los peligros de todos los materiales que empleábamos. Si se calienta lo suficiente, el basalio arde con unas llamas intensas y blancas. Abrí rápidamente el saquito. El problema era que no sabía si lo conseguiría. La mecha de vela o el alcohol son fáciles de encender. Solo necesitas una fuente concentrada de calor para que prendan. El basalio es diferente. Necesita mucho calor para hacer, por eso no me preocupaba llevarlo en el bolsillo. Los hombres se acercaron un poco más y lanzaron el puñado de virutas de basalio describiendo un amplio arco. Intenté apuntarles a la cara, pero no abrigaba muchas esperanzas. Las virutas pesaban muy poco y era como lanzar un puñado de nieve suelta. Llevé una mano hacia las llamas que todavía tenía en la pernera del pantalón. Fijé mi alar. El charco de aguardiente se apagó detrás de mis dos agresores, dejando el callejón totalmente oscuro. Pero seguía sin haber suficiente calor. Desesperado, me toqué el costado ensangrentado, me concentré y sentí como un frío espantoso me traspasaba al extraer más calor de mi sangre. Hubo una explosión de luz blanca. Había cerrado los ojos, pero a través de los párpados vi el cegador resplandor del basalio al inflamarse. Uno de los hombres gritó, aterrado. Cuando abrí los ojos, solo vi unos fantasmas azules bailando en mi campo de visión. El grito se redujo a un leve gemido, y oí un golpetazo, como si uno de los hombres hubiera caído al suelo. El alto empezó a farfullar, su voz no era más que un asustado sollozo. Dios mío. Mis ojos, Tam. Estoy ciego. Fui recuperando la visión hasta apreciar los vagos contornos del callejón. Distinguí las oscuras siluetas de mis asaltantes. Uno estaba arrodillado, con las manos delante de la cara, el otro estaba tendido, inmóvil, en el suelo, un poco más allá. Deduje que había echado a correr hacia la entrada del callejón y que se había golpeado contra una viga baja que había allí, perdiendo el conocimiento. Esparcidos por los adoquines, los restos de basalio chisporroteaban como diminutas estrellas de un blanco azulado. El que estaba arrodillado no estaba ciego, sino solo deslumbrado, sin embargo, la ceguera pasajera duraría lo suficiente para que yo pudiera huir de allí. Pasé despacio a su lado, tratando de no hacer ruido. El tipo volvió a hablar y el corazón empezó a latirme muy deprisa. Tam. El hombre habló con voz chillona que delataba su miedo. Te lo juro, Tam, me he quedado ciego. Ese crío me ha lanzado un rayo. Lo vi ponerse a gatas y empezar a avanzar a tientas. Tenías razón, no debíamos venir. Con esa clase de gente es mejor no tener ningún trato. Un rayo. Claro. El tipo no sabía nada de magia. Eso me dio una idea. Respire hondo para serenarme. ¿Quién nos ha enviado?, preguntó con mi mejor voz de Taborlín el Grande. No lo hacía tan bien como mi padre, pero no estaba mal. El tipo corpulento dio un lastimero gemido y dejó de tantear el suelo. Se lo ruego, señor. No haga nada que no volveré a preguntarlo, le corté, enojado. Dime quién nos ha enviado. Y si me mientes, lo sabré. No sé cómo se llama, respondió rápidamente. Solo nos dio la media moneda y un pelo. No nos reveló su nombre. Ni siquiera lo vimos. Le juro que un pelo. Eso que habían llamado rastreador debía de ser algún tipo de compás o brújula.
Yo no sabía fabricar un artilugio tan avanzado, pero sabía en qué principio se basaba su funcionamiento. Con un trozo de mi pelo, el rastreador apuntaría hacia mí por mucho que yo corriera. Si vuelvo a veros a alguno de los dos, invocaré algo peor que el fuego y el rayo, dije con tono amenazador, y fui avanzando hacia la boca del callejón. Si conseguía hacerme con el rastreador, no tendría que preocuparme por qué volvieran a localizarme. Estaba oscuro y llevaba la capucha de la capa puesta. Ni siquiera debían de saber qué aspecto tenía. Gracias, señor, balbuceó el tipo. Le juro que no volverá a vernos. Gracias, miré al que estaba tendido en el suelo. Una de sus pálidas manos se destacaba contra los oscuros adoquines, pero no vi que sujetara nada. Miré alrededor, preguntándome si lo habría soltado. Lo más probable era que se lo hubiera guardado. Me acerqué un poco más con mucho sigilo, manteniendo la respiración. Alargué una mano hacia su capa para buscar en los bolsillos, pero había quedado aprisionada bajo su cuerpo. Lo cogí con cuidado por un hombro y lo empujé despacio. Justo entonces, el tipo dio un débil gemido y acabó de darse cuenta de la vuelta él solo. Uno de sus brazos cayó, inerte, sobre los adoquines y me golpeó una pierna. Me gustaría decir que me limité a apartarme un poco porque sabía que aquel tipo estaba groggy y medio ciego. Me gustaría decir que permanecí sereno y que hice todo lo posible por seguir intimidándolos, o, al menos, que dije algo dramático o ingenioso antes de marcharme. Pero estaría mintiendo. La verdad es que eché a correr como un ciervo asustado. Recorrí casi medio kilómetro hasta que la oscuridad y mi disminuida visión me traicionaron y choqué contra el ronzal de un caballo. Tropecé y me caí. Me quedé en el suelo, dolorido, sangrando y medio ciego. Solo entonces me di cuenta de que no me perseguían. Me puse en pie maldiciéndome a mí mismo. Si hubiera conservado la calma, habría podido hacerme con el rastreador. Pero podría tomar otras precauciones. Volví a Anchors, pero cuando llegué no había luz en ninguna ventana y la puerta de la posada estaba cerrada con llave. Así que, medio borracho y herido, trepé hasta mi ventana, quité el pestillo y tiré, pero la ventana no se abrió. Al menos hacía un ciclo que no regresaba a la posada tan tarde como para tener que entrar por la ventana. ¿Se habrían oxidado los goznes? Me apoyé bien en la pared, saqué mi lámpara de mano y la encendí, ajustándola para que emitiera solo una luz débil. Entonces vi que había algo metido a presión en la rendija del marco. ¿La habría atascado aunque era a propósito? Pero cuando lo toqué, vi que no era una cuña de madera. Era un trozo de papel doblado varias veces. Lo saqué de la rendija, y la ventana se abrió sin esfuerzo. Entré en mi habitación. Tenía la camisa destrozada, pero cuando me la quité me alivió lo que vi. El corte del costado no era muy profundo, era irregular y me dolía, pero no era tan grave como las heridas que me habían hecho azotándome. La capa de fela también estaba rota, y eso me fastidió. Pero, pensándolo bien, sería más fácil remendar la capa que mi riñón. Pensé que tenía que darle las gracias a Fela por haber elegido una tela buena y gruesa. Coser la capa podía esperar. Imaginé que mis dos asaltantes ya se habrían recuperado del pequeño susto que les había dado y que debían de estar buscándome. Dejé la capa en mi cuarto para no mancharla de sangre y salí por la ventana. Confiaba en que a aquellas horas de la noche, y con mi natural sigilo, no me viera nadie. No quería ni pensar en los rumores que empezarían a circular si alguien me veía corriendo por los tejados en plena madrugada, ensangrentado y desnudo hasta la cintura. Cogí un puñado de hojas y me dirigió al tejado de unas caballerizas que daban al patio del banderín que había cerca del archivo. Bajo la débil luz de la luna, veía las oscuras e informes sombras de las hojas arremolinándose por encima del gris de los adoquines del suelo. Me pasé una mano por el cabello, con brusquedad, y me arranqué unos cuantos pelos. Entonces hinqué las uñas en una junta de brea del tejado y utilicé la brea para enganchar un pelo a una hoja. Repetí esa operación una docena de veces, y luego lancé las hojas desde el tejado y vi cómo el viento las arrastraba en una alocada danza por el patio. Sonreí al imaginarme a alguien tratando de localizarme ahora, persiguiendo una docena de señales contradictorias según las hojas revoloteaban en diferentes direcciones. Había ido a ese patio en particular porque allí el viento formaba unas corrientes impredecibles. Me había fijado en ese fenómeno cuando empezaron a caer las primeras hojas del otoño. Se movían en una compleja y caótica danza por el patio adoquinado. Primero iban en una dirección, y luego en otra, nunca seguían un patrón predecible. Una vez que te fijabas en los extraños movimientos del viento, era difícil ignorarlos. De hecho, visto desde el tejado, resultaba casi hipnótico. El movimiento te cautivaba como te cautiva el curso del agua de un arroyo o las llamas de una hoguera. Esa noche, cansado y herido como estaba, los remolinos de las hojas me relajaron. Cuanto más miraba, menos caótico me parecía el movimiento.
Hasta empecé a percibir un patrón subyacente en la forma en que el viento se movía por el patio. Si parecía caótico era solo porque era inmensa y maravillosa complejo. Es más, parecía cambiar continuamente. Era un patrón compuesto de patrones cambiantes. Era siempre estudias hasta tan tarde, dijo una débil voz a mis espaldas. Salí de golpe de mi ensimismamiento y se me puso el cuerpo en tensión, preparado para echar a correr. ¿Cómo había logrado a alguien subir hasta allí sin que yo me diera cuenta? Era Elodin. El maestro Elodin. Llevaba unos pantalones remendados y una camisa holgada. Me saludó con la mano y se agachó hasta sentarse con las piernas cruzadas en el borde del tejado, con la misma naturalidad como si hubiéramos quedado para tomar algo en una taberna. Miró hacia el patio. Esta noche es mejor que de costumbre, ¿verdad? Me crucé de brazos y traté, sin éxito, de cubrirme el desnudo y ensangrentado torso. Entonces me fijé en que la sangre que tenía en las manos se había secado. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sentado, inmóvil, observando el viento? Maestro Elodin, dije, y me llamó. No tenía ni idea de qué podía decir en una situación como aquella. Por favor, aquí somos todos amigos. Llámame por mi nombre de pila, maestro. Esbozó una perezosa sonrisa y siguió mirando hacia abajo. ¿No se había fijado en qué estado me encontraba? ¿Quería ser educado conmigo? Quizás sacudí la cabeza. Con Aladdin no valía la pena hacer elucubraciones. Yo sabía mejor que nadie que Elodin estaba completamente chiflado. Hace mucho tiempo, dijo Elodin tratando de entablar conversación, sin desviar la mirada del patio, cuando la gente hablaba de otra forma, esto se llamaba Kuoyanayel. Luego lo llamaron el patio de las interrogaciones, los estudiantes jugaban a escribir preguntas en trozos de papel que luego lanzaban al aire. Decían que podías adivinar la respuesta según la dirección en que tu trozo de papel saliera del patio. Señaló las calles que partían del patio y discurrían entre los edificios grises. Sí. No. Quizás. En otro sitio. Pronto. Se encogió de hombros. Pero era un error. Una mala traducción. Creían que Kuoyan era una raíz temprana de Ketentan, interrogación. Pero no lo es. Kuoyan significa viento. En realidad, esto se llama la casa del viento. Espera un momento por si Elodin tenía intención de decir algo más. Al ver que no continuaba, me levanté poco a poco. Es interesante, maestro, titubeé, pues no sabía si lo que había dicho antes lo había dicho en serio, pero tengo que irme. Elodin asintió, distraído, e hizo un además que era, a la vez, un gesto de despedida y un gesto para que me retirara. No apartó la mirada del patio, y siguió observando el viento, siempre cambiante. Regresé a mi habitación de Ankers y me quedé un largo minuto sentado a oscuras en la cama tratando de decidir qué podía hacer. No podía pensar con claridad. Estaba cansado, herido y todavía un poco borracho. La adrenalina, que hasta ese momento me había mantenido activa, empezaba a reducirse poco a poco, y me escocía y me dolía el costado. Respiré hondo e intenté poner en orden mis ideas. Hasta entonces me había movido por instinto, pero necesitaba pensar con más cuidado. ¿Debía pedir ayuda a los maestros? Por un instante, la esperanza se iluminó en mi pecho, pero enseguida se apagó. No. No tenía ninguna prueba de que Ambrose fuera el responsable. Es más, si les contaba toda la historia, tendría que admitir que había utilizado la simpatía para cegar y quemar a mis atacantes. Tanto si lo había hecho en defensa propia como si no, no cabía duda de que aquello era felonía. Muchos estudiantes habían sido expulsados por menos que eso, solo para proteger la reputación de la universidad. No. No podía arriesgarme a que me expulsaran. Y si iba a la clínica, me harían demasiadas preguntas. Y si me cosían la herida, la noticia de que había sufrido una agresión no tardaría en extenderse, y Ambrose sabría lo cerca que había estado de lograr su propósito. Prefería hacerle creer que había salido ileso. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban siguiéndome los asesinos a sueldo de Ambrose. Uno de ellos había dicho, ya lo hemos perdido 2 veces. Eso significaba que podía saber que tenía una habitación alquilada en Ankers. Quizás no habría una salva allí. Cerré la ventana, eché el pestillo y corrí la cortina, entonces encendí mi lámpara de mano. La luz reveló el trozo de papel que había encontrado metido en la rendija de la ventana y del que me había olvidado. Lo desdoblé y leí, quote, subir hasta aquí ha sido tan divertido como lo fue verte hacerlo. En cambio, abre la ventana me ha costado un poco. Como no te he encontrado en casa, espero que no te importe que te coja un poco de papel y de tinta para dejarte esta nota. Como no estás tocando abajo, ni apaciblemente acostado, un cínico se preguntaría quizás qué estás haciendo a estas horas y si estarás haciendo algo malo. Sí.
Esta noche tendré que volver a casa sin la tranquilidad de tu escolta ni el placer de tu compañía. Te eché de menos la pasada abatida en el Eolio, pero aunque me había sido negada tu compañía, tuve la buena suerte de conocer a una persona muy interesante. Es un personaje muy peculiar, y estoy deseando contarte lo poco que sé de él. La próxima vez que nos veamos. Tengo una habitación en el Cisne y la Marisma de Inde. Ve a verme allí antes del 23 de este mes, por favor, y compartiremos esa comida que tenemos pendiente. Después me iré para ocuparme de mis asuntos. Tu amiga y aprendiz de ladrona de viviendas, Dena P.D., pongo en tu conocimiento que no me he fijado en el vergonzoso estado de las sábanas de tu cama y que por lo tanto no he juzgado tu carácter. Estábamos un día 28. La carta no llevaba fecha, pero debía de llevar al menos un ciclo y medio en mi ventana. Dena debía de haberla dejado allí pocos días después del incendio de la factoría. Intenté analizar mis sentimientos. ¿Me halagaba que Dena me hubiera estado buscando? ¿Me enfurecía no haber encontrado antes la nota? En cuanto al personaje, al que Dena había conocido de momento no podía procesar tanta información, estaba agotado, herido y un poco borracho todavía. Lo que hice fue limpiarme el corte lo mejor que pude en el lavamanos. Me habría dado unos puntos, pero no seguiría un buen ángulo. El corte empezó a sangrar otra vez, y rompió los trozos más limpios de mi camisa estropeada para improvisar un vendaje. Sangre. Esos hombres que habían intentado matarme todavía tenían el rastreador, y seguro que había dejado algo de sangre en el puñal. La sangre resultaría mucho más eficaz en un rastreador que un simple pelo, eso significaba que aunque todavía no supieran dónde vivía, quizás pudiera encontrarme pese a las precauciones que yo había tomado. Me apresuré y metí en mi macuto cuanto tenía algún valor, pues no sabía cuándo podría volver a mi habitación. Bajo un montón de papeles encontré una pequeña navaja de la que me había olvidado y que le había ganado así jugando a esquinas. No me serviría de mucho en una pelea, pero de todas formas era mejor que nada. Entonces cogí mi laúd y mi capa y bajé sin hacer ruido a la cocina, donde tuve la suerte de encontrar una vasija de vino de Belegen, de boca ancha. No era un hallazgo espectacular, pero tal como estaban las cosas, lo agradecí. Me dirigí hacia el este y crucé el río, pero no llegué hasta Inde. Torcí un poco hacia el sur, donde había unos muelles, una sórdida posada y un puñado de casas en la orilla del ancho río Ometi. Era un pequeño puerto que dependía de Inde, demasiado pequeño para tener su propio nombre. Metí mi camisa ensangrentada en la vasija de vino y la cerré herméticamente con un poco de seda simpática. Entonces la tiré al río Ometi y la vi bajar cabeceando río abajo. Si aquellos tipos querían localizarme utilizando la muestra que tenían de mi sangre, creerían que me iba hacia el sur. Y, con suerte, seguirían ese rastro. 70 señales a la mañana siguiente desperté de golpe, temprano. No sabía muy bien dónde estaba, solo sabía que no estaba donde debería, y que pasaba algo raro. Estaba escondido. Alguien me perseguía. Estaba acurrucado en un rincón de una pequeña habitación, tumbado sobre una manta y envuelto en mi capa. Poco a poco comprendí que aquello era una posada. Había alquilado una habitación en una posada cerca de los muelles de Inde. Me levanté y me desperecé con cuidado para que no se me abra la herida. Había arrastrado la cómoda y la había puesto contra la única puerta de la habitación y había asegurado la ventana con un trozo de cuerda, pese a que era demasiado pequeña para que pasara por ella una persona. Al ver mis precauciones bajo la fría y azulada luz de la mañana, me avergoncé un poco. No recordaba si me había acostado en el suelo por temor a los asesinos o a las chinches. Fuera como fuese, era evidente que la noche anterior no pensaba con mucha claridad. Recogí mi macuto y mi laúd y bajé la escalera. Tenía que trazarme un plan, pero antes necesitaba desayunar y darme un baño. Pese a la ajetreada noche que había pasado, apenas había dormido hasta poco después del amanecer, así que no tuve problemas para entrar en el cuarto de baño. Después de lavarme y de volver a vendarme la herida, me sentí casi persona. Después de comerme un plato de huevos con un par de salchichas y patatas fritas, me sentí capaz de empezar a analizar mi situación. Es asombroso que resulte mucho más fácil pensar con el estómago lleno. Me senté en un rincón de la pequeña posada del puerto tomándome a pequeños sorbos una taza de sidra de manzana recién prensada. Ya no me preocupaba que aquellos asesinos a sueldo se abalanzaran de pronto sobre mí. Sin embargo, me senté de espaldas a la pared, con una buena vista de la puerta. Lo ocurrido el día anterior me había afectado, sobre todo, porque me había pillado desprevenido. En Tarbean, vivía todos los días bajo la amenaza de que alguien intentara matarme. La atmósfera civilizada de la universidad me había hecho confiarme demasiado. Un año atrás, no me habrían pillado con la guardia baja, el ataque en sí no me habría sorprendido. El instinto que había desarrollado en Tarbean me aconsejaba huir. Largarme de allí.
Olvidarme de Ambrose y de sus ansias de venganza. Pero a esa parte salvaje de mí solo le importaba la seguridad. No tenía ningún plan. No podía marcharme. Había invertido demasiado allí. Mis estudios. Mis vanas esperanzas de encontrar un mecenas y mis esperanzas, más sólidas, de entrar en el archivo. Mis valiosos y escasos amigos. A la hora del desayuno, empezaron a entrar en la posada marineros y estibadores, y poco a poco la estancia se llenó del suave murmullo de sus conversaciones. Oí el tañido de una campana a lo lejos y pensé que faltaba una hora para que empezara mi turno en la clínica. Argyll repararía en mi ausencia, y él no perdonaba esas faltas. Contuve el impulso de echar a correr hacia la universidad. Todos sabíamos que a los alumnos que faltaban a clase los castigaban con matrículas más caras el bimestre siguiente. Para entretenerme mientras reflexionaba sobre mi situación, saqué mi capa, aguja e hilo. El puñal con que me habían agredido la noche pasada le había hecho un corte de casi 2 palmos. Empecé a coserlo dando puntadas diminutas para que no se notara mucho el remiendo. Mientras tenía las manos ocupadas, mi cerebro iba trabajando. ¿Debía enfrentarme a Ambrose? ¿Amenazarlo? No. Él sabía que yo no podía presentar cargos sólidos contra él. Pero quizás pudiera convencer a algunos de los maestros de lo que había ocurrido realmente. Kilvin se indignaría si se enteraba de que unos asesinos a sueldo estaban utilizando un rastreador y quizás Argyll un gran fuego azul. Murieron todos, quedaron tirados por el suelo como muñecas de trapo, y la casa se vino abajo alrededor de ellos. Me alegré de que ese sitio quedara destruido, eso te lo aseguro. Me pinché en el dedo con la aguja mientras trataba de aislar esa conversación del murmullo general de la taberna. Unas mesas más allá, 2 hombres bebían cerveza. Uno era alto y con calva incipiente, el otro, gordo y con barba pelirroja. Eres como una abuela río el gordo. Te crees todos los chismes que oyes. El alto sacudió la cabeza con gravedad. Estaba en la taberna cuando llegaron con la noticia. Buscaban a gente con carro para ir a buscar los cadáveres. Murieron todos los que habían ayudado a la boda. Más de 30 personas destripadas como cerdos, y la casa en llamas. Llamas azules. Y eso no fue lo más raro, a juzgar por bajó la voz y no oí lo que decía a continuación. Saliva tragué. De pronto tenía la boca seca. Despacio, di la última puntada en la capa y la dejé. Vi que me sangraba la yema del dedo y, distraídamente, me lo chupé. Respiré hondo y bebí un sorbo de sidra. Entonces fui hasta la mesa donde estaban hablando aquellos 2 hombres. Caballeros, ¿por casualidad vienen ustedes de arriba del río? Me miraron, era evidente que les había molestado la interrupción. Llamarlos, caballeros, había sido un error, debí llamarlos, amigos. El calvo ascendió. ¿Han pasado por Marrow?, preguntó eligiendo una ciudad del norte al azar. No contestó el gordo. Venimos de Trebón. Ah, bueno dije, tratando de pensar una mentira plausible. Tengo familia por allí, y pensaba ir a visitarla. Me quedé en blanco, no sabía qué hacer para preguntar por los detalles de la historia que acababa de entreoír. Tenía las palmas de las manos sudorosas. ¿Se están preparando para el festival de la cosecha por allí arriba, o me lo he perdido ya?, preguntó sin convicción. Todavía lo están preparando, respondió el calvo, y me dio la espalda de manera elocuente. He oído decir que hubo problemas en una boda por allí cerca. El calvo se volvió y me miró de nuevo. Pues no me lo explico. Porque la noticia es de anoche, y nosotros solo llevamos 10 minutos aquí. Me miró con dureza. No sé qué finge vendernos, chico, pero no pienso comprarte nada. Lárgate o te doy un puñetazo. Volví a mi rincón, consciente de que había metido la pata. Me senté y puse las manos planas sobre la mesa para que no me temblaran. Un grupo de gente brutalmente asesinada. Fuego azul. Muy raro los Chandrian. Los Chandrian habían estado en Trebón hacía menos de un día. Me terminé la bebida sin pensar lo que hacía, me levanté y me acerqué a la barra. Rápidamente me iba haciendo cargo de la situación. Después de tantos años, por fin tuve la oportunidad de saber algo sobre los Chandrian. Y no solo a partir de una mención en las páginas de un libro del archivo. Tuve la ocasión de ver su obra de primera mano. Era una oportunidad que quizás no volviera a presentarme nunca. Pero necesitaba llegar pronto a Trebón, mientras las cosas todavía estaban frescas en la memoria de la gente. Antes de que los vecinos del lugar, por curiosidad o por superstición, destruirán las pruebas que pudieran quedar. No sabía qué podía encontrar, pero cualquier cosa que averiguara sobre los Chandrian sería más de lo que sabía. Y si pretendía enterarme de algo interesante, tenía que llegar allí tan pronto como fuera posible. Ese mismo día. La clientela de la mañana tenía a la posadera muy ocupada,
así que tuve que poner un rabín de hierro encima de la barra para que me prestara atención. La noche anterior había pagado la habitación, y esa mañana, el desayuno y el baño, el rabín representaba una buena parte de mi dinero, así que lo sujeté con un dedo. ¿Qué vas a tomar?, me preguntó la posadera. ¿A cuánto queda Trebón de aquí?, preguntó. ¿Río arriba? Un par de días. No he preguntado cuánto se tarda en llegar. Necesito saber a qué distancia está replicando poniendo mucho énfasis en la palabra, distancia.